Parque Nacional Big Bend. El letrero anunciaba mi llegada con esa tipografía tan familiar que usa siempre el servicio de parques. La caseta de guardaparques al fondo se fue haciendo más grande a medida que me acercaba. Reduje la velocidad hasta quedar junto a la pequeña cabaña amarilla y pausé el podcast. Buenas tardes, amigo, saludó la guardaparques con una sonrisa aburrida que apenas alcanzaba las esquinas de su boca. Asentí con la cabeza en respuesta. La entrada subió a $30 este año, dijo en tono monótono. ¿Aceptamos efectivo o tarjeta? Saqué la cartera de la mochila que tenía en el asiento del copiloto y le pasé 2 billetes de 20. Me devolvió uno de 10, pero lo sostuvo un segundo antes de soltarlo por la ventana. Cuídate mucho allá afuera. Nos miramos fijamente y me lanzó una mirada extraña, como si le preocupara más cómo me iba a comportar que mi seguridad. Y no hables con los animales. Soltó el billete. Negué con la cabeza, sin entender del todo la advertencia tan rara, y seguí manejando mientras le daba play otra vez al celular. De hecho, oyente, lo mejor es que ni siquiera reconozcas a esas criaturas, dijo el podcaster, terminando el episodio con un tono solemne que seguramente creyó que sonaba profundo. Música cursi y un efecto barato de viento aullando marcaron el final del programa. Toqué la pantalla un par de veces y abrí una playlist que había nombrado Noticias Viejas. Los Eagles comenzaron a sonar. 4 quieren tenerme, 2 quieren apedrearme, 1 dice que es amiga mía. Y se cortó el sonido. Empecé a pelear con el cable auxiliar que conectaba el celular al estéreo y miré la pantalla de inicio. Sin señal. Me quedé viendo ese ladrillito inútil unos segundos, luego volví a poner atención en la carretera. Como ya no tenía mi fuente principal de entretenimiento, empecé a buscar algo en la radio, esperando encontrar algo que no fuera las típicas prédicas agitadas que dominan las estaciones fuera de las ciudades grandes. Pero solo encontré estática. Resignado, aparté la vista del tablero y me concentré en lo que me rodeaba. Había pasto amarillo y alto creciendo de forma misteriosa entre piedras que ni parecían capaces de sostener vida. Árboles torcidos, llenos de ramas, se doblaban en ángulos imposibles. El matorral, con cactus aquí y allá, daba paso a montañas puntiagudas que se perdían en el horizonte y a medida que subían, la vegetación se hacía más espesa. A lo largo de ese paisaje tan alienígena, pequeños correcaminos corrían de un lado a otro con sus patitas rapidísimas, como si persiguieran alguna presa imposible, o, me reí solo. Como si estuvieran escapando de un coyote despistado. El carro dio un brinco, como si hubiera caído en un bache. Pero una explosión de plumas en el parabrisas me dejó claro que el golpe no fue por culpa del mantenimiento del parque. Solté una maldición. Me había distraído con la vista. Me prometí no volver a hacerlo y enfocarme en el camino, pensando que ya habría tiempo de admirar la naturaleza durante la caminata. Un letrero me indicó que la entrada al sendero de Lost Mines, mi destino, estaba todavía a varios kilómetros. Después de media hora más, en un silencio que ya empezaba a sentirse raro, llegué al inicio del sendero. Una pareja de viejitos sonrientes, cada uno con 2 bastones de senderismo, se apartaron del camino mientras yo estacionaba. Agarré mi celular del tablero, mi mochila del asiento de al lado y mis botas del suelo. Al salir del carro, estiré las piernas y abrí la cajuela. El señor, que supuse era esposo de la señora, rodeó la parte trasera de mi carro y me saludó con la mano mientras yo me sentaba a cambiarme el calzado. Parece que vas a tener el sendero solo para ti esta tarde, amigo. Dijo con una sonrisa, señalando con gracia los espacios vacíos del estacionamiento. ¿No vieron a nadie más allá arriba? Pregunté mientras me ponía mis botas marrones llenas de polvo. Él negó con la cabeza. No, solo esa vieja bota de allá, dijo, señalando a su esposa. Me reí, como si su chiste hubiera sido bueno, y me aseguré de hacer doble nudo en las agujetas. Tienes los ojos más hermosos, croó la mujer, justo cuando él la señaló. No se ve ese tono de azul todos los días. Solté una risita y le agradecí. Que pasen una linda tarde, dije, me colgué la mochila y me bajé la gorra sobre los ojos para taparme del sol, que me di cuenta recién que estaba pegando con todo. El borde azul de la gorra ahora ocupaba casi la mitad de mi campo de visión y me tapaba la vista de los viejitos mientras les saludaba con la mano. Igualmente, muchacho, dijo el señor, devolviéndome el saludo mientras caminaba de vuelta hacia su esposa y su Prius. Al verlo avanzar tan encorvado, apenas cruzando unos metros, me sorprendió que hubiera podido subir el sendero tan empinado. Tal vez no habían ido tan lejos. En fin, yo me dirigí al camino.
El primer kilómetro del sendero Lost Mines es prácticamente todo cuesta arriba. Plantas espinosas flanquean el camino, y los arbustos bajos te hacen olvidar por momentos que estás en medio del desierto y no en un lugar más amigable. A medida que el sendero sube haciendo zigzag por la montaña, cada pocos cientos de metros hay un claro entre la vegetación que deja ver un paisaje impresionante. Ese primer tramo lo hice en menos de media hora. Con ganas de usar esa vista como fondo de pantalla nuevo para la compu, me detuve en uno de esos claros y saqué el celular. Pero la escena era difícil de capturar bien, y solo logré una foto más o menos decente. Guardé el teléfono de nuevo en el bolsillo y desenrosqué la botella de agua que tenía sujeta a la mochila. Mientras tomaba, me quedé contemplando el paisaje. Un sonido de olfateo interrumpió mi momento con la naturaleza. Sentí un vuelco en el estómago y giré rápido buscando el origen del ruido. Soy un tipo grande, pero ni de chiste le aguanto el tiro a los osos negros que suelen aparecer por esta zona del parque. Lo vi a la izquierda. Un coyote. Me quedé congelado mirando cómo salía de entre los arbustos. Tenía la espalda hacia mí y la cabeza metida en una de esas plantas espinosas al costado del sendero. Seguía olfateando entre la maleza, pero cada vez se acercaba más a mí. Muy despacio, volví a tapar la botella de agua. Los coyotes no suelen atacar a la gente, pero en una emergencia, podría usar la botella, casi llena, para darle un buen golpe si hacía falta. El coyote levantó la cabeza de golpe y se quedó quieto. Olfateó el aire. Lentamente, se giró hacia mí. Y nos quedamos viéndonos. El animal se veía mal. Como si algo no estuviera bien. Parecía tener dos hocicos, uno sobre el otro. La deformidad se veía como esos errores visuales en videojuegos donde una planta se mete en una pared y aparece del otro lado. Como si un hocico se hubiera renderizado mal dentro del otro, y solo una parte del duplicado, la nariz, saliera por la cara del coyote. Me quedé viendo esos ojos grandes y oscuros del bicho por lo que me pareció una eternidad. Ambas narices se movían al mismo tiempo mientras olfateaba. Tranquilo, chico, le dije en voz baja, tratando de sonar calmado, casi susurrando. Todo bien, tranquilo. El animal no se movía. Yo tampoco. Luego, el coyote ladeó esa cabeza extraña y, rápido, tan rápido que todavía me pregunto si de verdad pasó, el coyote me guiñó un ojo. Detrás de mí, una rama se quebró. Me di la vuelta en seco. No había nada. Me giré enseguida de nuevo hacia el coyote. Pero ya no estaba. Seguro se asustó con el ruido y huyó. Estaba respirando agitado. Demasiado, para lo poco que había caminado. Me tomé un momento para calmarme. Ya había visto animales deformes antes. Cabras con patas de más. Ciervos con cuernitos diminutos. Este coyote debía ser algo así, un accidente genético que había logrado llegar a adulto. Seguramente no me había guiñado, y aunque lo hubiera hecho, era un animal. No podía estar tratando de decirme algo solo con ese gesto mínimo. Seguí caminando por el sendero. Pero la imagen del coyote y ese hocico doble se me quedó grabada. Cerca del 1,5 kilómetros llegué a otro claro. A la izquierda del sendero, había una pequeña zona de descanso con una banca tallada de uno de esos árboles puntiagudos. Me detuve un momento a ajustar las agujetas de las botas y tomar otro trago de mi botella. Mientras volvía a ponerle la tapa, vi un movimiento con el rabillo del ojo. Giré de golpe, medio esperando encontrar al coyote de nuevo frente a mí. Pero no. Era otro senderista que venía bajando por el camino, en dirección contraria. El tipo llevaba botas marrones que le llegaban a media pantorrilla. Unos calcetines grises salían de las botas y subían un poco más, hasta perderse debajo de unos pantalones cortos verde olivo, igualitos a los míos. Aunque los de él no tenían ese pequeño aro donde la gente cuelga un martillo si los usa para trabajo, ni tampoco la C amarilla que marca la marca en el bolsillo trasero derecho. Llevaba una gorra azul bajada hasta el punto en que no le pude ver bien la cara, pero noté que su camiseta gris no tenía ni una sola gota de sudor. Cuando me giré, levantó la mano en señal de saludo, pero no dijo nada. ¿Qué tal está ese último tramo?, pregunté mientras pasaba por mi derecha. Fácil, dijo con una voz grave, como un susurro profundo, alargándolo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Siguió su camino por el sendero cuesta abajo. ¿Y la vista?, pregunté de espaldas, mientras se alejaba. Fácil, escuché otra vez, con el mismo tono arrastrado, antes de que desapareciera tras la siguiente curva.
Sacudí la cabeza, sin estar del todo seguro de haber escuchado bien, mientras recogía mis cosas y terminaba de ajustar las agujetas. El sol empezaba a bajar. Un poco menos de 1 kilómetro después, llegué a la cima del sendero y me recibió una vista impresionante del desierto. Para entonces, el atardecer lo pintaba todo con colores brillantes y me quedé contemplando casi 20 minutos. De regreso por el sendero, la temperatura empezó a bajar junto con el sol. Las nubes cubrieron el cielo y ya no podía ver los paisajes que tanto había disfrutado al subir. Para cuando iba a medio camino de vuelta, tuve que encender la linterna del celular para poder ver por dónde caminaba. Caminar de noche siempre pone nervioso. No era la primera vez que me agarraba el anochecer en un sendero, y este en el desierto era menos intimidante que algunos de los caminos entre bosques densos que he visitado antes. Pero igual, los sonidos normales de los animales se vuelven mucho más siniestros por la noche. Mientras bajaba, empecé a pensar en todo lo que había pasado ese día. Me había levantado al amanecer para hacer el largo trayecto en auto. No me molestan los viajes por carretera, pero el tramo entre Austin y Big Bend es puro vacío. No vacío tipo cada tantos kilómetros hay un pueblito. No. Vacío de verdad. De llevar una garrafa de gasolina extra y llenar el tanque cada vez que veas una estación. Ya había escuchado hasta lo más raro del mundo del podcast y hasta mis programas favoritos se sentían repetitivos para cuando llegué al letrero de bienvenida. ¿Qué fue lo que me dijo la guardaparques? ¿No hables con los animales? Supongo que hay que estar un poco tocado para volverse guardaparques, sobre todo en un sitio tan perdido como este. Aún así, fue una advertencia muy extraña. Ese recuerdo trajo a mi mente al coyote, con ese hocico retorcido, como sacado de un error de sistema. Se me puso la piel de gallina al recordarlo. A mi izquierda, una rama se quebró. El viento silbó entre los arbustos. Aceleré el paso. Una piedra se había metido en una de mis botas, así que me agaché para sacarla. El viento volvió a silbar. Sostuve el celular con la boca mientras subía uno de mis calcetines para poder meter mejor la mano. Las agujetas se habían aflojado durante el día, y podía meter un dedo hasta la planta del pie. Encontré la piedrita y la fui empujando con el índice hasta sacarla. Rodó por dentro de la bota hasta quedar cerca del cordón más alto, a la altura de la pantorrilla. Era difícil ver la piedrita gris, tenía casi el mismo color que mis calcetines, y con tan poca luz, peor. Pero logré atraparla antes de que volviera a caer y la lancé hacia los arbustos al costado del sendero. Hizo un clic pequeño al aterrizar. Me puse de pie y seguí caminando. No di más de unos pasos cuando sentí otro golpecito en la pierna. Supuse que había pateado una ramita sin darme cuenta, así que no le di importancia. Pero unos pasos después, otra piedrita dentro de la bota. Esta no se había metido tan hondo y ni siquiera necesité la linterna para sacarla. La sostuve entre el pulgar y el índice. También era del mismo color que mis calcetines. La lancé igual que a la otra, y seguí mi camino. Unos pasos más adelante, algo me pegó en la oreja. Pensé que era un insecto. Me detuve un momento, y luego aceleré el paso. Los grillos zumbaban fuerte, y su canto nocturno parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Otra rama se quebró. Ya iba casi trotando cuando lo escuché. Tranquilo. Lento. Grave. Suave. Tan suave que ni siquiera estoy seguro de haberlo escuchado de verdad. Salí corriendo. Todo a mi alrededor cobró vida. Las ramas se partían, el viento silbaba, y los grillos chillaban tan fuerte que era casi ensordecedor. La luz de mi celular brincaba mientras corría, y la mochila me golpeaba incómodamente la espalda. Una raíz atrapó mi pie. Lancé las manos hacia adelante para evitar caer de cara. Las piedritas del sendero se me incrustaron dolorosamente en las rodillas y las palmas cuando caí al suelo. Me apresuré a levantarme, pero al mirar hacia arriba, me encontré cara a cara con un par de botas de senderismo marrones. Tranquilo. Estaba en 4 patas, con las rodillas y las manos sangrando en el polvo del camino. Me quedé congelado. Unas manos fuertes me levantaron del suelo, y no hice nada más que dejarme alzar. Después de lo que pareció una eternidad, levanté la mirada. Y ahí estaba la guardaparques. Tranquilo, dijo con el mismo tono calmado que había usado cuando me cobró la entrada, no con ese susurro espeluznante del senderista. Tomé aire un momento antes de responder. Gracias, le dije, sacudiéndome el polvo de los pantalones y dando un paso atrás. Ya más tranquilo, me di cuenta de que había llegado al final del sendero,
y la guardaparques estaba parada justo en la entrada. Mi carro estaba a unos metros, y una lámpara del estacionamiento nos iluminaba. La guardaparques tenía una escopeta. No me la estaba apuntando directamente, pero tampoco la estaba apuntando a ningún otro lado. Si la disparaba, probablemente me volaba un par de dedos del pie. Detrás de ella, estaban los viejitos que había visto al inicio del camino. El señor ahora se veía mucho más erguido que en la tarde, y ya no tenía los bastones de senderismo, ahora cargaba su propia escopeta. Su esposa también iba armada, y los tres estaban ahí, quietos, bloqueando el paso hacia mi viejo 4Runner. Ninguno me miraba directo a los ojos. De hecho, cada uno parecía estar mirando, muy intencionalmente, hacia un punto donde yo no estaba. ¿Qué fue lo que te dije cuando llegaste al parque esta tarde, amigo? Preguntó la guardaparques con cuidado, sin mucho tono en la voz. No sabía si me estaba regañando o poniendo a prueba. No hables con los, me detuve. El coyote. No hables con los animales, completé. Los tres soltaron el aire, como si hubieran estado conteniendo la respiración. Finalmente, los tres me miraron, y la guardaparques bajó el arma y la colgó al hombro. Amigo, sube a ese carro y sal de este parque de inmediato, ordenó el señor con una seriedad que no se parecía en nada al viejito simpático de antes. No te detengas. Por nada, agregó la señora. Ni por nadie. Y me clavó una mirada de acero, tan pesada como la de su esposo. No hasta que salgas del parque. Y yo no me preocuparía mucho por el límite de velocidad tampoco, amigo, dijo la guardaparques. Abrí la boca para preguntar qué demonios estaba pasando, pero la forma en que apretó la mandíbula me dejó claro que la conversación había terminado. Los viejitos tenían la misma expresión, y los tres se giraron hacia el sendero, apuntando sus armas hacia el suelo. Hice caso. No me quité las botas. No me cambié la camiseta, aunque estaba tan empapada de sudor que ya se veía casi tan negra como la tapicería de mi carro. El 4Runner rugió al encender y pisé el acelerador con fuerza, saliendo del estacionamiento con un chirrido. No dejé de temblar hasta que estuve a casi 5 kilómetros del inicio del sendero. El camino que entra y sale de Big Bend es recto, y recorre varios kilómetros entre la entrada del parque y los senderos. Ya empezaba a relajarme un poco, y podía ver la caseta de la guardaparques a lo lejos cuando lo volví a escuchar. Tranquilo. El mismo susurro lento, tan suave que casi se perdía con el ruido del motor. Giré la cabeza en todas direcciones. El sol ya se había ido por completo, y fuera del débil resplandor de los faros, no podía ver casi nada. Entonces lo oí de nuevo. Tranquilo, chico. Mismo tono. Mismo susurro. Tómatelo con calma, chico. Pero esta vez, más rápido. No como cuando alguien empieza a hablar rápido, sino como si alguien hubiera puesto un audio al doble de velocidad. Seguía mirando desesperado a mi alrededor, tratando de mantener la vista en la carretera. Un movimiento en el borde del campo de visión me llamó la atención. Volteé la cabeza hacia la derecha. Justo al límite del semicírculo de luz que iluminaban mis faros, corría un animal. Uno que parecía tener dos hocicos. Uno sobre el otro. Pisé el acelerador a fondo. Tranquilo. Fuerte. Ensordecedor. Pero aún así, suave de algún modo. Como si fuera un susurro reproducido a todo volumen en un equipo de sonido de gama alta. La caseta de la guardaparques se acercaba cada vez más. Yo no quitaba los ojos del camino, pero de reojo podía ver que el coyote, o lo que fuera eso, seguía ahí, corriendo justo en el borde de mis luces. Me arriesgué a mirarlo directamente. Solo un instante. Y esa imagen me sigue persiguiendo hasta hoy. Al borde de la carretera, justo fuera del alcance de los faros, corría el coyote. Sobre sus patas traseras. Sus dos hocicos espumaban y su boca se abría de par en par. Mientras jadeaba, la mandíbula se abría mucho más de lo que debería abrirse la de cualquier criatura natural, y fila tras fila de dientes humanos colgaban casi hasta su pecho. Un pecho que, para colmo, parecía llevar puesta una camiseta gris. Pero no era como si la estuviera usando exactamente, era más bien como si la camiseta creciera desde su propio cuerpo, fundiéndose sin costura alguna con el pelaje irregular de sus brazos y abdomen. Giró la cabeza y me miró directo a los ojos. Ya no tenía esos ojos grandes y marrones de animal. Eran ojos azules. Penetrantes. Como los de un ser humano. Como los míos. El coyote me guiñó el ojo. Arranqué la vista de esa aberración para mirar el velocímetro.
Iba a 140 kilómetros por hora. Le rogué al viejo SUV que corriera más. Más de lo que tenía derecho a correr. Más rápido que esa cosa que seguía a mi lado, al borde del camino. Eché otra mirada de reojo hacia la criatura. Y justo al girar la cabeza, vi cómo el bicho se detenía. No reducía la velocidad. Se detenía en seco. Como si hubiera chocado contra una pared invisible. Pasé volando frente a la caseta de la guardaparques y, poco después, por el letrero de bienvenida. No solté el acelerador hasta que ambos quedaron bien lejos, solo visibles por el retrovisor. Pero lo volví a oír. Tómatelo con calma. Pisé el freno con fuerza, y el olor a goma quemada llenó el aire. No dejes que el sonido de tus propias ruedas te vuelva loco. Los Eagles cantaban desde las bocinas del carro. Volvía a tener señal. La canción había retomado justo donde se había detenido cuando perdí conexión. Puse el viejo SUV en parking, ahí mismo, en medio de la carretera. Las lágrimas me corrían libres por las mejillas y las manos me temblaban tanto que ni aunque hubiera querido, habría podido seguir conduciendo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Detenido en mitad de la autopista del oeste de Texas. ¿Minutos? ¿Media hora? ¿Horas? Cuando por fin logré tranquilizarme, llamé al hotel de Marfa donde tenía planeado pasar la noche. Cancelé la reservación. Manejé directo a casa, toda la noche y hasta la mañana. Solo me detuve para echar gasolina. Apenas respiré hasta llegar a mi departamento en Austin. Cerré la puerta con doble llave, corrí todas las cortinas y me desplomé, agotado, sobre la cama. Todavía no sé qué demonios fue lo que vi allá en el desierto. Pero esa mañana, por primera vez, aunque no sería la última, pensé que tal vez los parques nacionales no están ahí solo para preservar la belleza natural. ¿Y cuánto tiempo se va a quedar en el Skylane Lodge? Hice una mueca por el nombre tan poco afortunado del hotel. Seguro algún comité del programa de obras públicas de la era de la Gran Depresión se quebró la cabeza durante meses buscando cómo llamar al alojamiento dentro del Parque Shenandoah. Pero claramente su esfuerzo no dio buenos resultados. Solo una noche, le dije al recepcionista, pasándole mi tarjeta. Bueno, nos alegra que nos acompañe, respondió mientras me entregaba un mapa, 2 llaves y el recibo. Va a estar en la habitación 188, en el edificio Hazletop. Solo siga esta carretera hacia la derecha. Le agradecí, crucé el pequeño lobby y empujé la puerta que daba a una tarde otoñal fresca. Mi viejo y desgastado 4Runner me esperaba en el estacionamiento. Tiré las llaves y los papeles del check-in dentro de mi mochila, en el asiento del copiloto, y encendí al viejo monstruo. El motor rugió con esfuerzo, protestando por volver a la acción tan pronto después de haberlo apagado. Le di unas palmadas al tablero con cariño. Lo estás haciendo bien, chica. Y como si me hubiera entendido, el motor se suavizó un poco con mi gesto. En vez de ir directo a la que seguramente sería una habitación vieja y gastada, salí del estacionamiento del centro de visitantes pero giré a la izquierda. En el mapa vi que una parte del sendero de los Apalaches cruzaba el parque justo ahí cerca. Ese sendero está en mi lista de cosas por hacer. Obviamente no podía recorrerlo entero ese día, pero siempre me gustaba caminar unos kilómetros cuando visitaba un parque por donde pasaba. No había avanzado mucho cuando llegué al estacionamiento del Stony Man Trail. Era poco más que un hombro polvoriento al costado de la carretera, así que busqué un tramo amigable de tierra donde pudiera estacionar el 4Runner. Decidí dejar la mochila y las botas donde estaban, en el asiento del copiloto, pero sí me llevé la gorra. Al desengancharla del tirante de la mochila, me acordé de la hielera, justo debajo del asiento. Hace una eternidad, una exnovia de la universidad me había pintado la tapa para que pareciera de mimbre marrón. Una canastita de picnic para tu próxima caminata, me había dicho, bromeando. Había sido un regalo para un viaje a la playa con amigos. La hielera duró mucho más que la relación. La había llenado de sándwiches antes de salir de mi departamento en Washington. Abrí la tapa, aparté una bolsa de gel frío y saqué un sándwich de pavó con queso suizo, envuelto en papel aluminio. Lo guardé en el bolsillo trasero del pantalón y dejé el resto de los emparedados y una bebida deportiva para cuando regresara. El sendero de Stony Man sube suavemente por unos 2,5 kilómetros, rodeado de bosque espeso. A mitad del camino, las señales blancas del sendero de los Apalaches dan paso a unas marcas azules que indican el desvío hacia la cima. El otoño había pintado el follaje del Shenandoah con un despliegue de naranjas, rojos y verdes brillantes, y me atrapó tanto esa explosión natural de color que por poco me paso el desvío.
Logré arrancar la vista de los árboles justo a tiempo para retomar el rumbo, y después de unos 30 minutos de caminata, llegué a la cima. Abajo, el valle de Shenandoah se extendía en todas direcciones. Campos cultivados cubrían el paisaje como un parche mal cocido, marrones de trigo, colinas verdes, y colores otoñales por todos lados. Casitas blancas salpicaban el horizonte, y me imaginé a las familias dentro terminando un largo día de trabajo frente al fuego. Me quedé ahí sentado, soñando despierto, un buen rato. Pero el viaje me había agotado, y ya pensaba en la cena, una buena noche de sueño, y otra caminata tranquila por la mañana. Seguí las marcas azules hasta volver a las señales blancas, y a paso lento empecé a bajar de nuevo, acompañado por el canto alegre de los pájaros. Después de unos 45 minutos de caminata, vi el brillo plateado de mi viejo carro entre los árboles. Pero al acercarme, vi algo más. La distancia y el espesor del bosque no me dejaban ver bien, pero a través de los árboles, una criatura enorme parecía estar envolviendo el lado derecho de mi coche. Me detuve en seco. No podía verlo con claridad. Me quedé observando esa forma durante lo que se sintió como horas, aunque seguro fueron solo unos minutos. Me acerqué poco a poco. A 1 o 2 metros más, pude distinguir algunos detalles. Unos brazos peludos arañaban la puerta y unas garras golpeaban el vidrio. ¿Un oso? Pero esa cosa parecía ser mucho más grande que el SUV. Un oso realmente gigantesco. No me atreví a acercarme más. Un golpe fuerte sacudió las ramas cercanas. Vi un destello plateado entre los árboles y me di cuenta de lo que estaba pasando. La criatura estaba meciendo mi carro. Hacia la izquierda. Y hacia la derecha. No me moví. No respiré. No me atreví ni a parpadear, por miedo a que el animal apartara su atención del auto y se fijara en mí. Los golpes siguieron no sé por cuánto tiempo, y aunque estaba muerto de miedo, también empecé a preocuparme por cuánto más aguantaría mi pobre carro. Justo en ese momento, el ruido paró. Ya no podía ver la figura negra entre los árboles, pero tampoco podía estar seguro de que se había ido. Me quedé agazapado entre los árboles, esperando. Después de lo que se sintió como una eternidad, reuní el valor para salir del bosque y acercarme al estacionamiento. Mi carro estaba hecho un desastre. Tenía rayones largos en los vidrios, y la carrocería, que ya estaba bastante golpeada, ahora tenía varios abollones profundos. Desbloqueé la puerta y me subí al asiento del conductor. Metí la llave en el encendido, preparándome para lo peor. El 4Runner rugió al encenderse. El motor tronó con más fuerza incluso que cuando salí del Lodge, como si el carro estuviera celebrando su propia supervivencia. Conduje con cuidado de regreso a Esquilán, medio esperando que el oso saltara de los árboles en cualquier momento. Pero logré llegar sin problemas al centro de bienvenida y aparqué el 4Runner en el mismo lugar donde lo había dejado al hacer el check-in. Pensé que debía reportar el incidente a algún guardaparques, así que entré a buscar uno. La recepcionista no estaba por ningún lado. Me asomé por el lobby, pasando entre algunas parejas mayores y familias jóvenes. Pero nada. Ningún guardaparques. Un letrero señalaba el Mountain Tap Room a la vuelta de la esquina. Fui hacia allá, diciéndome a mí mismo que reportaría al oso mañana. El restaurante era pequeño. Solo unas pocas mesas cuadradas repartidas por el lugar y una barra corta, todo decorado en madera oscura y rústica. Una familia joven ocupaba una de las mesas, y el único otro cliente estaba en la esquina del salón, conversando tranquilamente con la bartender. Me senté 2 taburetes más allá de él. Llevaba una camisa de franela con cuadros rojos, grises y verdes, y unos jeans azul claro bastante deslavados. Su cabello era negro con canas, cortado casi al ras por los costados. Tenía las manos bronceadas apoyadas sobre la barra. No le veía las palmas, pero sabía que las tenía llenas de callos. Se giró un poco hacia mí cuando me senté. Solo le pude ver el perfil, y esa vista parcial no revelaba su edad. Podía tener desde 30 hasta 60. Buenas noches, compa, levantó su cerveza. Levanté la mano en señal de saludo, pero no dije nada. Revisé el menú corto mientras la bartender se acercaba a mí. ¿Qué vas a querer?, me preguntó con educación, pero sin sonrisa. Una Three Rivers Belgian, elegí al azar una de las cervezas de barril, todas me eran desconocidas. Y una hamburguesa, por favor. Ella sirvió la bebida y me la pasó por la barra. Asentí con la cabeza, agradecido. ¿Vienes seguido a los parques?, preguntó el tipo de la franela. Hablaba con una voz grave y segura que, sin querer,
Me hizo bajar la guardia y le respondí, cuando normalmente no suelo hablar con extraños. La imagen del coyote con dos hocicos me cruzó la mente sin permiso. Desde aquella noche en Big Bend, los recuerdos se habían ido diluyendo. El paso del tiempo, una vida ocupada y una mudanza al otro lado del país habían convertido esa experiencia aterradora en algo parecido a un mal sueño, apenas recordado. Me había convencido de que lo que vi en el desierto fue producto de mi imaginación hiperactiva y de demasiados podcasts nocturnos. Sacudí la imagen de mi cabeza y respondí. Crecí caminándolos. Mi papá era guardaparques antes de que naciéramos, así que nos llevaba por todos lados. Siempre se nota quién es amigo del parque, dijo, pronunciando esa frase como si fuera un título oficial o un rango militar. Salud. Chocamos nuestras jarras. ¿Qué tal los senderos?, preguntó. Mi carro tambaleando se volvió enseguida a mi mente, y antes de pensar bien lo que decía, ya estaba contando lo que me había pasado. Vi un oso por Stony Man. El cabrón casi parte mi carro a la mitad. En ese punto, él ya se había girado completamente hacia mí. Alzó las cejas, pero su rostro, sin edad, no mostró ninguna otra reacción. ¿No dejaste comida en el carro, verdad?, preguntó. Me maldije por dentro, recordando la hielera. Mierda, dije, tanto para mí como para él. Supongo que si dejé un par de sándwiches en la hielera, ¿no? Ya deberías saberlo mejor. Su expresión no cambió. ¿Lo alcanzaste a ver bien? Me miró con una intensidad difícil de leer. Me di cuenta de que sus ojos eran casi del mismo tono gris que el cabello a los lados de su cabeza. Me acomodé en el asiento. Solo a través de los árboles. No lo vi con claridad. Pero era grande. Bastante más alto que mi carro parado en dos patas. Frunció el ceño y desvió la mirada por un momento. Luego volvió a fijarse en mí. ¿Le viste los pies? ¿Perdón? Seguro lo había entendido mal. ¿Le viste los dientes? Solté el aire. La pregunta seguía siendo rara, pero al menos tenía sentido hablando de un animal. No. No tuve el valor de acercarme tanto, solté una risita nerviosa, burlándome un poco de mí mismo. Pero él no se rió. Me sostuvo la mirada un rato más, abrió la boca para decir algo, y luego cambió de idea. Se giró hacia la bartender. ¿Me cobras, Katie? Ella sintió y empezó a sacar la cuenta desde la caja. Ya me voy a descansar, compa. La bartender le trajo la cuenta en una bandejita de plástico, y él firmó el recibo. Asegúrate de reportar ese oso con algún guardaparques mañana. No me miró mientras hablaba. Y se fue antes de que yo pudiera despedirme. Lo vi alejarse. Katie me trajo la hamburguesa, y me concentré en la comida, dejando la conversación atrás. Apenas terminé el plato, me pegó de golpe una oleada de cansancio. Entre el viaje desde DC, la caminata y el bajón de adrenalina por el oso, me sentía al borde de desmayarme en la barra. Pagué la cuenta y salí tambaleando hasta el carro que me esperaba en el estacionamiento. Al salir, pasé junto al tipo del bar. Hablaba animadamente por teléfono. Como parecía estar en plena conversación intensa, decidí no interrumpirlo y seguí de largo sin decir nada. Un trayecto corto me llevó hasta el Hazletop. Después de encontrar lugar para estacionar el 4Runner, agarré la mochila y saqué la hielera del piso del lado del copiloto. La habitación 188 estaba justo subiendo unas escaleras exteriores, y me las arreglé para cargar la mochila, la hielera y las llaves al mismo tiempo mientras intentaba abrir la puerta. Logré meterme empujando con el hombro, de espaldas, haciendo malabares con todo. Dejé caer las cosas en el suelo y me tiré en la única cama de la habitación, pensando solo en dormir. Desperté de golpe unas horas después. Me había quedado dormido con la ropa puesta. Me levanté de la cama, me quité los jeans, me saqué la camiseta húmeda y apestosa por la cabeza, y me arrastré al baño. Pensé en darme una ducha, pero me prometí hacerlo en la mañana. Me froté los ojos mientras regresaba tambaleando a la cama. Y casi salto del susto cuando lo vi. En la pared del fondo, entre las persianas cerradas de dos ventanas largas, había un mural espantoso pintado. Era difícil de distinguir con tan poca luz, pero entrecerré los ojos para ver mejor los detalles. La imagen mostraba una criatura con forma general de oso, pero más grande, erguida sobre sus patas traseras. Tenía el cuerpo pesado de un oso, una cabeza redonda grande y hombros estrechos. Pero se veía más flaco que un oso, casi demacrado, y parecía mucho más cómodo caminando erguido,
como si el artista ni supiera que los osos normalmente andan en 4 patas. Su pelaje también era mucho más largo que el de cualquier animal del bosque. Tenía un pelo enmarañado, negro, casi como cabello humano, que le cubría todo el cuerpo, salvo por algunas manchas irregulares donde la piel brillaba retorcida, como cicatrices de quemadura. Su cara era más plana que la de un oso, con una mandíbula inferior pesada que sobresalía, mostrando 2 dientes grandes en una mordida inferior grotesca. Por alguna razón enferma, el artista había añadido un hilo de baba brillante que le salía de la comisura de la boca. Me quedé viendo la imagen, sin moverme. Cuando pasó el impacto inicial, decidí que estaba demasiado cansado como para pensar mucho en eso. Y lo descarté como otro producto más del mismo proyecto gubernamental de mediados de siglo que había bautizado el hotel con ese nombre tan feo. Me metí de nuevo en la cama, y en segundos, volví a quedarme dormido. La luz del sol, directo en mis ojos, me despertó. Recordando el mural retorcido, me levanté rodando hacia el otro lado antes de salir de la habitación. Encendí el carro y conduje la corta distancia de vuelta al centro de visitantes en busca de desayuno. Estacioné entre algunos otros carros y crucé el lote de grava hacia el lobby. Un letrero del Potluck Dining Room me indicó dónde se servía el desayuno. Una anfitriona me acomodó en una mesa en una esquina lejana. Igual que el Mountain Tap Room, casi toda la superficie del restaurante estaba cubierta de madera oscura y unas ventanas de piso a techo ofrecían vistas amplias del bosque que rodeaba el lugar. Había algunos otros comensales repartidos por el salón. Cuando llegó la mesera, pedí huevos con tocino. Me quedé disfrutando la vista hasta que llegó el plato. Pero al traer el desayuno, apareció también una cara conocida. «Buenos días, amigo», era el tipo del tap room. «¿Cómo dormiste?». Su rostro, ese que parecía sin edad, seguía igual de inexpresivo, pero algo en su tono me hizo sentir que de verdad quería saber la respuesta. «Como un tronco», le respondí, sincero. Entre el viaje, la caminata y el oso de ayer, quedé frito en cuanto toqué la cama. Pareció aliviado. «Me alegra oírlo», dijo mientras se daba vuelta para irse. Entonces pensé en el mural y en ese oso deformado que mostraba. «Oye, ¿tu cuarto tenía uno de esos murales?». Se detuvo en seco. Al girar hacia mí, vi que se le había ido todo el color del rostro. «¿Mural?», preguntó en voz baja. Lo vi pensando. Y su siguiente pregunta fue con cuidado. «¿Qué mostraba el tuyo?». «Un oso, o algo así», respondí. «Pero uno enorme, con una cara rara». Apretó la mandíbula y asintió, como si hubiera esperado justo esa respuesta, aunque deseaba que no fuera cierta. Pensó un momento más, y luego, como si hubiera tomado una decisión, puso una expresión de determinación seria. Sin decir una palabra, me agarró del brazo, y antes de que pudiera decir algo, ya me había levantado de la silla. Oye, ¿qué?». Intenté soltarme, pero tenía la mano como una prensa. Me llevó a empujones por el restaurante mientras los pocos clientes que había nos miraban con caras confundidas. No dijo nada mientras salíamos del comedor y cruzábamos el lobby. Su cara seguía igual, dura, mientras me arrastraba hasta la puerta de mi carro. «Necesita seguirme», me ordenó con firmeza. Y antes de que pudiera protestar o siquiera preguntar qué carajos estaba pasando, se dio vuelta y echó a trote hacia una camioneta roja brillante. Pensé en Big Bend y en la pareja de viejitos. Cuando salió disparado del estacionamiento, yo lo seguí. La camioneta roja aceleró al incorporarse a Skyline Drive. Árboles, colinas y follaje otoñal pasaban volando mientras yo forzaba a mi pobre SUV a seguirle el ritmo al vehículo mucho más nuevo de adelante. No habíamos recorrido mucho cuando unas luces rojas y azules llenaron mi retrovisor y el chillido de una sirena ahogó el rugido forzado del 4Runner. Reduje la velocidad, suponiendo que era un guardaparques. Una bocina sonó fuerte. Volví a mirar el retrovisor. El supuesto guardaparques venía pegado justo detrás, y pude distinguir su quijada cuadrada, unos lentes oscuros tipo aviador y el sombrero de Smokey de Bear tirado sobre el tablero. Movió la cabeza y agitó una mano hacia adelante, indicándome que siguiera. Poco después me rebasó, y al pasarme, noté algo raro. No era el típico auto blanco con verde del servicio de parques, sino una SUV color gris plomo, sin marcas, con una sirena montada en el techo. El guardaparques nos rebasó a mí y a la camioneta roja, con la sirena todavía encendida. La pick-up cruzó al carril izquierdo, y su conductor me hizo señas para que pasara, indicándome que debía seguir al Ranger.
Me mantuve detrás de las luces intermitentes, y la camioneta roja volvió al carril derecho, ahora detrás de mí. Los tres seguimos en esa formación durante varios kilómetros, mientras el guardaparques nos guiaba por una especie de carrera desesperada por la carretera panorámica. Esa ruta, famosa por sus curvas y giros cerrados, retorcía el camino a través del parque, y cada vez que doblábamos en una curva sentía que mi viejo 4Runner iba a volcarse. Recordaba que el trayecto desde la entrada del parque hasta Esquilán tomaba alrededor de 1 hora. Nosotros lo recorrimos en 20 minutos. El Ranger no disminuyó la velocidad hasta que pasamos la caseta de entrada. La barrera blanca y amarilla estaba convenientemente levantada para cuando llegamos. Se orilló apenas salimos del parque. Yo hice lo mismo. La camioneta roja también se detuvo. El Ranger bajó de su vehículo con mi mochila en la mano. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. La conducción tan intensa me había absorbido por completo, y no había tenido tiempo de pensar en qué demonios iba a decir. Pero quería respuestas. ¿Qué carajos fue eso? Le grité, moviendo los brazos como loco. Él se quedó mirándome, impasible, con esa expresión imposible de leer detrás de sus lentes oscuros. El otro hombre también se había bajado de su camioneta roja y ahora estaba junto a nosotros, al costado del camino. Intercambiaron una mirada significativa. Los miré a los dos, desesperado, buscando en sus rostros alguna explicación, algún motivo para que me hubieran escoltado fuera de un parque nacional a 120 por hora a primera hora de la mañana. Con todas mis cosas aún en la habitación del hotel. El guardaparque se quitó las gafas de sol y me miró directo a los ojos. El otro tipo puso una mano sobre mi hombro. Ambos estaban frente a mí. Yo no entendía nada. Me contaste del mural en tu habitación, amigo, dijo el de ojos grises, con una voz lenta, casi triste. Se miraron otra vez, y el Ranger continuó. Compa, las habitaciones de Esquilán no tienen murales. Se quedó mirando a los árboles por un momento, luego volvió a mirarme. Tu habitación no tenía un mural. Nos quedamos viendo a los ojos. Tenía una ventana. Me tomó un segundo procesar lo que acababa de decir. Volví a mirar a los dos, pero ninguno ofrecía más explicación. La imagen de la criatura, ese oso retorcido, me volvió a la mente. Sus colmillos crueles. Sus garras largas. La baba colgando de la comisura de su boca. Pensé en mi carro temblando en medio del bosque. En esa figura negra que casi se envolvía alrededor del vehículo, arañando con desesperación la ventana. El estómago se me fue al suelo. Por un momento, creí que iba a vomitarle en las botas al guardaparques. Los dos hombres seguían ahí, mirándome. Vuelve directo a casa, compa, dijo el Ranger, y su voz sonaba casi comprensiva. Y yo no haría más planes para visitar Shenandoah. Se dio vuelta y caminó hacia su vehículo. El hombre de la franela lo siguió. Espera, grité, con la voz quebrada. Pero no sabía ni qué preguntar. ¿Tienen mi hielera? Solté al final, patéticamente. El tipo se volteó. Eso se queda en el parque, amigo, respondió con una sonrisa cansada, negando con la cabeza. Espero que no tuvieras nada valioso ahí dentro. Se giró otra vez, y entendí que la conversación había terminado. El de ojos grises subió a su camioneta, y mientras los veía alejarse, ambos hombres regresaron lentamente hacia el bosque. El camino de regreso a Washington fue rápido. En cuanto apagué el motor del viejo 4Runner, nunca volvió a encender. El oso, o lo que fuera esa cosa, junto con la carrera furiosa por Skyline Drive, fueron demasiado para la camioneta. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama, muy por encima de las calles ruidosas de la capital, volví a pensarlo. Esta vez más seguro que nunca. Tal vez los parques nacionales no están ahí solo para proteger la naturaleza. Ya no debe estar lejos. Nuestro guía señaló algo que no alcancé a ver, al pie de un pino cercano. Asentí con la cabeza, fingiendo que me importaba mucho encontrar al alce. La verdad, ya no me gustaba tanto estar al aire libre. Pero en la maestría, intentando sobresalir, cometí el error de poner senderismo y explorar parques nacionales en la sección de intereses de mi currículum. Para mi desgracia, eso me ganó el apodo de el tipo de lo natural en el trabajo. Así que cuando mi jefe, Owen, me invitó a un retiro de integración en un albergue de caza en Wyoming, no tuve el valor de decir que no. Y ahí estaba, cargando un rifle de caza por los bosques de Wyoming en una nevada ligera de octubre, con muchas ganas de volver a mi cabaña. ¿Qué viste? La voz de Owen me sacó de mis pensamientos.
Huellas, respondió el guía. Bastante recientes. Mi jefe sonrió de oreja a oreja, emocionado de poder volver con un trofeo para mostrar. ¿Qué tan lejos crees que está? No sabría decir, el guía miró hacia la distancia. Lo bastante cerca como para seguir a pie. Volteé a ver con nostalgia la camioneta gris que habíamos dejado atrás. Owen, unos años mayor y con una barriga que no negaba, también se veía desanimado. Seguimos entre los árboles, en silencio por un rato, hasta que Owen volvió a romper la calma con su tono cálido y grave. ¿Y llevas mucho tiempo en esto? El guía soltó una risita, y las arrugas se le marcaron en los ojos. Antes era guardaparques. Pasé 20 años en los parques, incluso en Yellowstone. Me retiré hace unos años, y desde entonces llevo grupos para Stone Creek. Al mencionar el nombre del albergue, pensé de nuevo en mi cabaña lujosa. Algo en mi cara lo delató, porque el guía me lanzó esa mirada indulgente que los tipos rudos de campo suelen dedicar a los citadinos de oficina. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Pasan mucho tiempo por aquí? Sí, solté de inmediato, algo molesto por la mirada que me lanzó. Mi papá era guardaparques. Pasé buena parte de mi infancia en los parques. El guía se detuvo un momento, como si me evaluara de nuevo. Me miró con atención, como si estuviera buscando algo en mis rasgos. Pero justo cuando abrió la boca para decir algo, Owen se metió con otra pregunta. He oído historias raras de los parques, dijo mi jefe, mirando al guía con curiosidad. Gente que desaparece, cosas por el estilo. ¿Alguna vez viste algo extraño por allá? Se me fue el estómago al suelo. La imagen de un coyote con dos hocicos me cruzó la mente como un latigazo. Traté de mantener la cara neutra, y por suerte el guía respondió rápido, salvándome. Oh, claro. Se ven todo tipo de cosas raras. Niños que aparecen a kilómetros de donde perdieron a sus papás, en lugares donde no pudieron haber llegado solos. Excursionistas que escuchan sonidos imposibles saliendo del bosque. Ese tipo de cosas. Pero bueno, los parques son enormes, y hay un montón, así que estadísticamente, siempre va a pasar algo raro. Hizo un gesto con las manos, como quitándole importancia al asunto. Pero justo cuando pasó la mirada de Owen hacia mí, se detuvo en mi cara. Y cruzamos miradas. Supe en ese momento que estaba mintiendo. Y él supo que yo lo sabía. Tuvimos un pequeño instante de entendimiento silencioso que se sintió eterno, hasta que Owen volvió a abrir la boca. ¿Tu papá te contó alguna de esas cosas? Me miró con curiosidad, esperando una respuesta. Yo buscaba desesperadamente una forma de cambiar el tema sin parecer grosero. El guía debió notar mi incomodidad, porque volvió a salvarme. Miren ahí, dijo, señalando la base de otro abeto. Ya estamos cerca. Yo no vi nada en el lugar que señaló. Pero hubiera visto o no, la distracción funcionó. Owen soltó el tema. Seguimos caminando en silencio. Después de unos minutos de bendito silencio, el guía levantó la mano y se llevó un dedo a los labios. Owen y yo nos detuvimos en seco, justo al llegar a lo alto de una colina. El guía señaló a lo lejos, y yo seguí la dirección de su dedo. Por un rato no vi nada. Busqué en el paisaje alguna señal de lo que intentaba mostrarme. El bosque de Wyoming se había cerrado más a medida que nos alejábamos de la camioneta. La nieve ligera de octubre empezaba a pegar, y una capa fina de blanco cubría las agujas de los pinos. No era lo suficiente como para tapar la vista, así que escaneé las colinas rocosas en busca de nuestro objetivo. Después de unos segundos, lo vi. A lo lejos, tal vez a unos cientos de metros, un par de astas sobresalían entre un grupo de árboles. Sonreí. Aunque ahora le había agarrado cierto miedo al aire libre, durante la mayor parte de mi vida amé la naturaleza. Y la idea de atrapar a un gran alce me emocionaba. Me di vuelta hacia el grupo. Owen escaneaba el bosque con unos binoculares, igual que yo, y el guía esperaba pacientemente a que lo encontrara por sí mismo. Como si estuviera ensayado, el chillido agudo de un alce macho sonó entre los árboles. Si nunca has escuchado un bugle de alce, es una mezcla entre gracioso y aterrador. Es un chillido agudo, penetrante, que puede sonar como un niño gritando, unos frenos desgastados o una máquina oxidada. Pero una vez que lo oyes, es inconfundible. Owen bajó los binoculares. Sospechaba que no había visto nada, pero parecía convencido de que íbamos por buen camino. El guía sacó de uno de sus muchos bolsillos un tubo largo y se lo llevó a la boca. Al soplar, lanzó un sonido casi idéntico al que habíamos oído.
La llamada fue respondida con otro bugle, y los tres intercambiamos miradas emocionadas. Seguimos bajando entre los árboles, en silencio, hacia donde habíamos visto las astas. Cuando ya estábamos cerca, el guía levantó la mano para detenernos. Bien, susurró. Ya estamos lo suficientemente cerca como para intentar con este. Pero si alguien pregunta, lo atrapamos varios kilómetros atrás, ¿ok? Owen y yo no respondimos, pero nuestras caras de confusión lo dijeron todo, porque el guía se apuró en aclarar. No está permitido cazar en Yellowstone. Creo que cruzamos al parque hace como medio kilómetro. Sentí un golpe en el estómago. Toda la emoción de la caza desapareció de inmediato. En su lugar, volvió ese miedo lento y pesado. Desde Shenandoah, desde aquel mural que no era un mural, no me había atrevido ni a acercarme a un parque nacional. De hecho, había evitado a toda costa cualquier invitación a acampar o salir a caminar. Y sin embargo, ahí estaba. Años después. De vuelta en uno de esos malditos parques nacionales. Me detuve sin querer. El guía siguió caminando, como si no notara mi reacción o simplemente la ignorara. Conozco a todos los guardaparques de guardia, continuó. Y sé que a ninguno de ustedes dos les van a hacer problema. Pero igual, prefiero evitarme el lío. Owen asintió, como compartiendo el secreto, y yo traté de poner cara de que estaba de acuerdo. Al parecer no lo logré muy bien, porque mi jefe intervino para calmarme. Tranquilo, no va a pasar nada. Estoy seguro de que pasa todo el tiempo, dijo, mirando al guía buscando respaldo. Pero el viejo ranger había visto algo en mi expresión que Owen no. Me miró con la misma intensidad con la que me miró cuando mencioné que mi papá también fue guardaparques. Una vez más, parecía a punto de decir algo, pero otro bugle lo interrumpió. Se giró, y seguimos bajando la colina, adentrándonos más en el bosque. Avanzamos lentamente, acercándonos al alce. Dimos un rodeo por donde lo habíamos visto por última vez, y nos aproximamos desde atrás. A insistencia del guía, preparamos nuestras armas. Owen, por supuesto, sería el primero en disparar, ya que él había financiado todo el retiro. Yo solo esperaba no tener que seguirle, porque las manos ya me temblaban del miedo que me provocaban los parques. Nuestras botas dejaban huellas ligeras, casi invisibles, sobre la fina capa de escarcha que empezaba a cubrir la tierra. La nieve tiene esa forma rara de apagar todos los sonidos, y lo único que podía oír era mi respiración y el latido frenético de mi corazón. Una vez más, el guía levantó la mano, y nos detuvimos. Volví a ver las astas entre los árboles. Estaban más cerca ahora, a unos 100 metros. Me quedé mirando, hipnotizado, mientras se movían. Contuve el aliento, y el bosque en silencio parecía contenerlo también, como si todo esperara a que la bestia se moviera. Owen se agachó, y con un movimiento ensayado se llevó el rifle al hombro. Las astas se movieron de nuevo. Todo seguía en calma. Y entonces, lentamente, inevitablemente, las astas salieron de detrás del árbol. O mejor dicho, lo que las cargaba se movió. Y ahí fue cuando quedó claro que eso no era un alce. Ni de cerca. Las astas terminaban en puntas filosas, como lanzas, que no parecían nada naturales. Y salían de una cabeza que parecía humana, o algo que una vez fue humano, hace mucho tiempo. La parte superior era redonda, totalmente calva. Su cara tenía la estructura de una persona, 2 ojos, 2 orejas y una boca. Pero donde debía ir la nariz, solo había una bola extraña, con 2 rendijas como de serpiente. Sus ojos, incluso desde esa distancia, eran de un azul helado y penetrante. Cada parte de la criatura era de un blanco hueso, y si no fuera por las astas, quizá no la habría visto entre la nieve. Era delgada, pero su cuerpo estaba cubierto de músculos tensos y fibrosos. El torso parecía humano también, aunque como si lo hubieran estirado y torcido hasta volverlo irreconocible. Sus brazos larguísimos colgaban casi hasta el suelo. Bajo una caja torácica marcada, colgaba una panza abultada y grotesca. Las piernas, delgadas y con rodillas invertidas, terminaban en pezuñas negras rodeadas de pelo blanco. Las enormes manos, con uñas largas y sucias, sostenían los restos despedazados de lo que parecía haber sido un conejo. La criatura, ya totalmente a la vista, abrió la boca manchada de rojo y dejó ver filas de dientes largos y afilados como cuchillos. Y desde ese hocico monstruoso salió el agudo chillido de un alce macho. El disparo de un rifle retumbó en el bosque, y la cabeza del ser se echó hacia atrás de golpe. Me giré y vi al guía con el arma al hombro, apuntando hacia el horror.
Volví a mirar hacia adelante, la criatura levantó la cabeza lentamente, y luego giró el cuello, casi 90 grados, para mirarnos directo. ¡Mierda! El susurro del guía me sacó del trance. Owen también ya estaba de pie, y miraba desesperado al guía. A lo lejos, el monstruo bajó a 4 patas. ¡Corran! Con esa sola palabra, entendí todo. Me di la vuelta y salí corriendo por donde habíamos venido. El rifle me golpeaba incómodo contra la espalda, así que me lo quité como pude mientras corría, lo dejé caer y seguí. Escuchaba respiraciones agitadas y pasos desesperados detrás de mí. Owen y el guía venían justo atrás. Le pedí a mis piernas que se movieran más rápido. Solo una vez, por un segundo, me atreví a mirar hacia atrás. La cosa ya casi nos alcanzaba. Corría a 4 patas con una velocidad imposible, como una bestia desquiciada. Estaba tan cerca que pude ver pedazos de conejo atorados en sus dientes y por toda su cara. El guía corría justo detrás, pero al girarme, vi que se detuvo un segundo para levantar el rifle otra vez. También vi a Owen, jadeando, con la cara roja, tratando de subir la colina. El horror venía justo detrás de él. Pude ver el pánico en sus ojos. Debió sentir el aliento de la cosa en la nuca. Otro disparo sacudió el bosque. Luego, un gruñido de frustración. Y después, la súplica rota de Owen. «Ayúdenme». Su voz temblaba. Ese tono cálido que solía usar ahora sonaba lleno de miedo. Y aunque me avergüenza decirlo, en ese momento, solo tuve un pensamiento claro. No tenía que ser más rápido que lo que nos perseguía. Solo tenía que ser más rápido que Owen. Y lo era. Detrás de mí, escuché un golpe, un ruido húmedo, como carne desgarrándose, y un grito que me va a perseguir toda la vida. El guía soltó otra maldición, pero no me detuve. Ni siquiera lo dudé. El Ranger me alcanzó, corriendo a mi lado. Y la expresión en su cara fue todo lo que necesitaba para confirmar que Owen no iba a salir de Yellowstone. Ni vivo, ni muerto. Un estruendo detrás nos avisó que la criatura ya había terminado con mi jefe. Por ahora. «Ya casi llegamos», gritó el guía, entrecortado por la respiración. «No pueden salir de los parques». Recordé al coyote, corriendo sobre 2 patas en el desierto de Texas, deteniéndose de golpe como si hubiera chocado contra una pared invisible. Recordé la carrera desesperada por Skyline Drive. Y supe que el viejo Ranger decía la verdad. Así que corrí. Mis pulmones ardían. El pecho me explotaba. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. Hacia una línea de meta invisible, en algún punto adelante. Y lo vi. No puedo explicar cómo, ni por qué. Pero lo vi. Estaba a solo unos metros. Los árboles no se veían diferentes. El suelo no se veía diferente. Pero alguna parte primitiva de mi cerebro trazó una línea invisible entre los árboles. Y supe, con certeza, que si lograba cruzar esa línea, estaría a salvo. Saqué fuerzas de donde no sabía que tenía, y aceleré. Podía escuchar las pezuñas de la bestia golpeando el suelo. Estaba tan cerca. Podía oler su aliento podrido. A unos metros. Podía sentir su respiración entrecortada. Casi ahí. No iba a lograrlo. El hedor del monstruo, su aliento, sus pasos que retumbaban detrás, era como una presencia física, encima de mí. Ya me había resignado a morir de forma horrible cuando el grito del Ranger atravesó mi jadeo. Estaba tirado en el suelo, justo frente a mí. Me agaché en plena carrera, con la esperanza de ayudarlo, de no fallarle como fallé a Owen. Pero en cuanto toqué su brazo, me di cuenta de que estaba sonriendo. Y también me di cuenta de que ya no sentía a la criatura detrás. Reduje la velocidad y me atreví a mirar hacia atrás. Ahí estaba. A solo unos metros. Quieto. Observándome. Lo había logrado. Me detuve y la miré mientras la criatura se ponía de pie sobre sus 2 patas y caminaba de regreso al bosque, con toda la calma del mundo. Supe entonces que el Ranger tenía razón. Que habíamos salido del parque. Y que, por alguna ley que no podía entender del todo, esa cosa no podía seguirnos. Me dejé caer al lado del Ranger. Él seguía sonriendo como loco mientras yo quedaba tirado, con los brazos extendidos sobre la tierra. Jadeaba, y apenas notaba que mi abrigo y mis pantalones estaban empapados de sudor frío. Me quité la chaqueta y me quedé ahí un rato, mirando al cielo, mientras los copos de nieve caían en espiral. Luego me senté.
No sé cuánto tiempo pasamos ahí sentados, el Ranger y yo. Mirando hacia el bosque, sin decir una palabra. ¡Ayúdenme! El grito desesperado cortó el aire helado. ¡Ayuda! Otra vez. En esa voz cálida, familiar. Me puse de pie. ¡Ayúdenme! El Ranger se levantó también y me puso una mano en el pecho. Sin decir nada, negó con la cabeza, triste. Pensé en el chillido del alce que escuchamos en el bosque. Pensé en ese sonido animal, agudo, que había salido de la boca del monstruo. Y recordé la trompeta tubular que el guía había usado, creyendo que él estaba llamando a una criatura salvaje. Y entonces lo entendí. Y escuché de nuevo esa voz. ¡Ayúdenme! Y el guía se dio la vuelta y comenzó a alejarse del bosque. Y yo lo seguí. Llegamos a la pick-up como 15 minutos después. Viajamos de regreso sin decir palabra. El Ranger rompió el silencio cuando ya estábamos llegando al rancho. Solo dijo que arreglaría las cosas con sus jefes y mis compañeros para explicar por qué Owen no volvió. No pregunté a qué se refería. En cuanto regresamos, me fui directo a mi cabaña. Encendí la chimenea. Me hice un café. Me quité la ropa y la dejé hecha bola en el suelo. Me envolví en una manta, me senté frente al fuego. Y lloré. No sé si pasaron minutos o horas, pero en algún momento, un golpe en la puerta interrumpió mi llanto. Me limpié la cara con la manta, intentando calmarme lo suficiente para abrir. Y ahí estaba, con esa cara arrugada y familiar, nuestro guía. Hizo un gesto con la cabeza, como diciendo ven, y lo seguí afuera. Nos sentamos en los sillones mecedores frente a mi cabaña. Nos mecimos un rato, sin hablar. Ninguno estaba listo para romper el silencio. Hasta que el viejo Ranger habló. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Se lo dije. Él asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Me lo imaginaba. Sabía que eras hijo del viejo Danny. Lo miré, impactado. No solo por lo que dijo, sino por darme cuenta de que, después de todo lo que había pasado ese día, aún me sorprendía algo. Te pareces mucho a él. Pensé en la noche en que mi papá no volvió a casa. No respondí durante un buen rato. Y luego, lento, casi como resignado, pregunté. ¿Qué carajos fue todo eso? Esa frase contenía todas mis preguntas. El coyote. El oso. La cosa con astas. Todo. Y entonces me lo dijo. Y resulta que él no sabía mucho más que yo. Pero esa noche, mientras me envolvía en la cómoda cama de la cabaña, entendí algo. En la escuela te enseñan que los parques nacionales existen para preservar la naturaleza, que cierran el paso a la gente para que no arruine la belleza natural. Pero eso no es todo lo que hacen. De alguna manera, por alguna ley que no alcanzo a entender. Los parques también sirven para mantener cosas adentro. Y al igual que aquella pareja en Big Bend. Y el hombre de ojos grises en Shenandoah. Y mi guía. Y mi padre. Yo también iba a ayudar a que así se mantuviera. ¿Falta mucho? El rugido de los dos motores del bote, combinado con la tormenta, casi ahogaba mi voz. Tuve que gritar para que me escuchara por encima del caos. Unos 2,5 kilómetros, respondió el capitán, con el poncho ondeando a lo loco alrededor de su cuerpo mientras entornaba los ojos contra el viento. Justo cuando iba a decir algo más, el bote del servicio de parques golpeó una ola. Resbalé en la cubierta mojada por la lluvia y caí hacia atrás, mientras un chorro de agua helada del lago me quemaba los ojos. Un pasamanos evitó que saliera volando. Me giré y traté de refugiarme bajo un pequeño toldo, y ahí vi al capitán, con el cabello empapado y riéndose de mi torpeza. Movía la boca y alcancé a oír su voz profunda, pero con tanto ruido, lo que dijo se perdió en el viento. ¿Qué? Grité. Pero ni se me oyó. El capitán solo negó con la cabeza, rindiéndose como yo a la idea de conversar. Me limité a mirar al frente. Ahí lo Loial crecía en el horizonte. Un trueno y un rayo iluminaron los pinos a lo lejos. 2 haces de luz atravesaban la lluvia en la tormenta de la tarde, marcando la costa que se acercaba. Doblamos un borde rocoso hasta una especie de bahía natural, y poco a poco empezaron a definirse las líneas de estructuras humanas. El capitán redujo la velocidad. ¿Hay alguien en el albergue? Le grité, con la esperanza de que ahora sí pudiera escucharme sobre la tormenta y el motor. Tranquilo, hijo. No hace falta gritar, me dijo echando la cabeza hacia atrás, como si lo hubiera noqueado mi voz.
Perdón, repetí la pregunta más bajo. ¿Hay alguien trabajando en el albergue? No. Mantuvo los ojos en la costa. El personal ya está en casa por el invierno. El parque está oficialmente cerrado desde hace semanas. No dije nada, pero mis dientes castañeando me delataban. Tenemos el generador encendido. No vas a morir congelado, dijo justo cuando una ráfaga de viento me golpeó con fuerza. El frío atravesaba la ropa como si no existiera, pero si el capitán lo sentía, no lo demostraba. Una fila de muelles de madera, viejos y desgastados, y una silueta humana empezaron a formarse en la distancia. El capitán guió la lancha lentamente hacia la orilla, y la figura que nos esperaba fue cobrando forma. ¿Frío?, preguntó una voz familiar cuando llegamos al muelle. El dueño se acercaba con un paso irregular y arrastrado. El capitán me pasó una cuerda, y cuando estuvimos cerca, la lancé. Un chapuzón, seguido de un gruñido decepcionado, me informó que había fallado. Recogí la cuerda mojada, ahora mucho más pesada. Nuestro guía ya había llegado al borde del bote y apoyó una mano áspera sobre la borda. «Bájate de esta chatarra y amárrala», ordenó con ese tono ronco que ya conocía, y me apuré a obedecer. Mientras bajaba del bote, me detuve un segundo, con un pie suspendido sobre el muelle. Pero antes de que pudiera pensarlo mejor y decidir si otra vez quería pisar tierra de un parque nacional, el oleaje decidió por mí. Una ola sacudió el bote y terminé boca abajo en el muelle. Risas de viejitos me rodearon. Me levanté de rodillas y una mano callosa se estiró hacia mí. La tomé, y con una fuerza sorprendente, el guía me puso de pie. Los Rangers deberían estar llegando a Windigo ya. El nombre del otro puerto, al otro lado de la isla, me trajo el recuerdo de un octubre nevado y de la última vez que vi a ese guía. Nos quedamos mirándonos un momento, hasta que una pregunta desde el bote rompió el silencio. ¿Es este el chico del que hablabas? El capitán se unió a nosotros, con escarcha aferrada a su barba. Casi seguro, respondió el guía. Los dos viejos se dieron la mano. Esperemos que sí, dijo el capitán, tomando la cuerda que yo aún sostenía con las manos temblorosas. En un solo movimiento, la ató con precisión, y los tres caminamos hacia un edificio iluminado a lo lejos. Adentro, el guía me dio ropa seca, una chaqueta de lona pesada, pantalones del mismo material y un suéter grueso tejido. Me cambié, intentando entrar en calor. Unos 20 minutos después, estaba sentado en una mesa vieja de madera laminada, con una taza humeante de café. Me puse un par de calcetines de lana, me até las botas tipo Dak, y los dos hombres se sentaron conmigo. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó el guía. Lo miré sin decir nada. Mi facha de rata empapada fue suficiente respuesta, porque no insistió. ¿Y qué está pasando en el otro lado de la isla?, preguntó el capitán directo al grano. El guía apoyó su taza sobre la mesa. Nos miró a los dos. Esa gente está atrapada, dijo, mirando fijo su café. Los Rangers ya deberían estar con ellos. Pero no pueden salir de ahí. Pensé que el parque estaba cerrado, dije. Lo está, afirmó con la cabeza. Pero todos los años hay unos cuantos excursionistas que se creen por encima de las reglas. Se vienen en barco privado a la isla y terminan quedándose atorados. Ya me lo había dicho por teléfono esa misma mañana, justo antes del viaje escoltado desde mi departamento en DC hasta el rincón más remoto de Michigan. Pero aún así, no terminaba de entender bien la situación. Bueno, entonces, ¿por qué no pueden esperar a que pase la tormenta?, dejé la pregunta en el aire. El Ranger levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron. ¿Tú crees que te habría llamado por una tormenta? Pensé en aquel coyote retorcido, con ojos azules como los míos. Pensé en mi 4Runner, en su última carrera desesperada por Skyline Drive. Y casi escuché el chillido agudo de un alce en la lejanía. No hizo falta que respondiera. ¿Cuál es el plan?, me lo dijo. Y no me gustó. Nuestro bote flotaba en punto muerto, justo al borde del puerto natural del parque. El capitán había encendido el reflector principal, que iluminaba el agua a nuestro alrededor, y los dos motores ronroneaban con impaciencia. Ninguno de los dos hablaba. Pero el capitán tenía esa cara de determinación fría que uno solo sueña con poder imitar. Yo tenía mi gorra azul entre las manos, retorciendo la visera una y otra vez. Sabía que si la soltaba, se notaría que me temblaban las manos. Un chasquido en la radio del capitán interrumpió mi ansiedad. Nos movemos. Hora de irnos, la voz del guía crujió entre la estática.
El capitán no perdió tiempo. Los motores que antes murmuraban cobraron vida con un rugido, y la pequeña lancha del servicio de parque salió disparada hacia adelante. Mi gorra casi voló, así que me la puse al revés para que no saliera volando. Me agarré con fuerza a una barra vertical y entrecerré los ojos por el viento. La tormenta ya se había calmado bastante y el agua estaba tranquila. Pero una niebla espesa se había instalado sobre el lago y no se veía mucho mejor que durante el temporal. El viento seguía cortante. Doblamos el borde rocoso del puerto y el capitán apuntó directo hacia Michigan. No me quedaba más que sujetarme y aguantar. Y no tuve que esperar mucho. A lo lejos, entre la niebla densa, lo vi. Al principio parecía la estela de una lancha rápida, dos olas gemelas de espuma blanca. Pero no había lancha. Se lo señalé al capitán. Él asintió con la mandíbula apretada, sin decir nada. Volví la vista a esa estela fantasma. Y ahí, justo en el centro, alcancé a distinguir una sombra, apenas bajo la superficie. La sombra de algo enorme. Y venía directo hacia nosotros. Una vez, en la universidad, un amigo me llevó a visitar a su familia en Miami. Salimos en la lancha de su papá, y la cosa iba tan rápido que casi no podía respirar del aire en la cara. Esto se movía más rápido que aquella lancha. El capitán mantuvo la mano firme en el timón y el acelerador a fondo. Volví a mirar el agua. La estela ya no estaba. La sombra tampoco. Solté el aire sin darme cuenta que lo estaba aguantando, y aflojé mi agarre en la barra. Justo cuando algo gigantesco golpeó el bote. El impacto sacudió la embarcación. Los motores aullaron y casi salimos volando del agua, una ola se estrelló sobre la cubierta y nos ladeamos hacia la derecha. Solté la barra al perder el equilibrio y me fui de lado. El capitán, tratando de estabilizarse, soltó un poco el acelerador. El bote se enderezó de nuevo. Pero ese segundo movimiento fue demasiado. Tropecé hacia la izquierda y el barandal me golpeó justo en el estómago. Mis botas, hechas para lluvia y no para alta mar, no tuvieron tracción. Y salí disparado, de cabeza, hacia las aguas heladas del lago superior. El golpe del agua congelada me sacó el aire de los pulmones al instante. Todo mi cuerpo se hundió en el lago y pataleé con desesperación bajo la superficie. Me di cuenta, en medio del caos, de que tenía los ojos cerrados. Los abrí en medio del gris azulado. Me tomó unos segundos ubicarme. Pero vi luz, allá arriba. La superficie estaba cerca. Pateé hacia ella, pero la ropa empapada me jalaba hacia abajo. Con desesperación, me quité la chaqueta de lona mientras mis pulmones ardían por aire. Cada célula de mi cuerpo gritaba que respirara, pero justo antes de rendirme, mi cabeza salió a flote. Jadeé como un loco, tragando aire helado y agua del lago a partes iguales. Escupiendo, luché por mantenerme a flote. Después de un rato logré estabilizarme, flotando con esfuerzo en el agua congelada. Miré alrededor. El bote y el capitán habían desaparecido. Luché por mantenerme a flote. El resto de mi ropa aún me pesaba como piedras. Me incliné hacia abajo y traté de desatarme una bota, luego la otra. Los dedos entumidos apenas podían con los cordones, y tuve que patear entre intento e intento para no hundirme. Pero al final, logré quitármelas. Después, me arranqué el suéter grueso. Tuve que sumergirme otra vez para poder sacarlo, tragando un poco más de agua helada. Con esfuerzo, me lo quité. Lo vi hundirse, lentamente, hacia las profundidades. Y entonces lo recordé. Había algo más en el agua conmigo. El pánico se duplicó. Algo rozó mi pie. Chapoteé como loco. Cada movimiento se sentía más pesado. Mis extremidades estaban entumecidas. Y entonces lo vi. Otra vez, una estela sin barco. Pero esta vez, mucho más cerca. Y en la cresta, en lugar de una sombra, vi una joroba de piel grisácea y enferma saliendo del agua. Una cola, ancha, recta, con forma de anguila, azotaba el agua levantando espuma blanca. Y aunque no lo veía con claridad, la criatura era casi del tamaño de un autobús urbano. Venía directo hacia mí. La bestia se zambulló. Yo seguía luchando por mantenerme a flote. El agotamiento y el frío se me metían en los huesos. Nunca en mi vida me había sentido tan completamente indefenso. Entre la niebla y el agua en los ojos, no veía nada más que mis brazos agitados. Ya no nadaba, solo pataleaba desesperado, peleando con el propio lago. El agua me entró por la boca. Tosí, atragantado.
y luego me entró por la nariz. Y me hundí. Una sombra se formó bajo mis pies que seguían moviéndose. Subiendo desde las profundidades. Cada vez más cerca. Lenta, pero inevitablemente, más cerca. Y en medio de esa oscuridad, distinguí el brillo de unos dientes enormes, casi del tamaño de un hombre adulto. Y un ojo monstruoso, amarillo, con una pupila negra y vertical. Entonces, de pronto, un chapoteo sobre mí. Y una luz brillante me sacó del trance. Con el último gramo de fuerza de voluntad que me quedaba, volví a luchar por salir a la superficie. El aro rojo y blanco de un salvavidas, iluminado por un rayo brillante de luz, flotaba apenas fuera de mi alcance. Pateé y braceé hacia él. Mis dedos lo rozaron, pero no lograron agarrarlo. Me hundí de nuevo bajo la superficie. Un último esfuerzo. Saqué fuerzas de un lugar que ya estaba vacío. Y logré pasar un brazo por el centro del aro. Una fuerza poderosa me jaló a través del agua. Ya no me quedaba nada. Me dejé llevar como muñeco de trapo por el lago. Abrí los ojos. Y ahí estaba el rostro enrojecido por el viento del capitán. Me arrastró por completo hasta subir a bordo. Y mientras yo yacía en la cubierta empapada, sin poder siquiera ponerme de pie, él aceleró la lancha a toda velocidad. Me incorporé apenas a tiempo para ver una explosión de agua justo en el lugar donde, segundos antes, yo había estado flotando. La criatura no se quedó mucho tiempo en la superficie. Pero en ese instante, antes de que volviera a sumergirse en las profundidades heladas del lago, alcancé a ver de cerca la rendija de un ojo enorme. Un ojo que, de alguna manera, parecía felino. Antes de que pudiera procesar ese detalle tan extraño, la bestia desapareció. Nuestra embarcación salió disparada hacia la noche, y vi a lo lejos que nos acercábamos al borde del parque. Igual que aquella línea invisible entre los árboles que crucé en Yellowstone, no sabría decir por qué lo sabía. El agua no se veía distinta. No había rocas ni boyas que marcaran el límite. Pero en lo más profundo de mi instinto, supe. Y en cuanto cruzamos la frontera acuática del Parque Nacional de Isle Royale, supe de nuevo que estaba a salvo. Eché un último vistazo hacia el lago, detrás de mí. Y en la distancia, la piel gris moteada de una cola enorme, ya sin moverse, se hundía lentamente en las profundidades. El frío empezó a calar de verdad. La punta de mis dedos se volvió azul, y el castañeteo de mis dientes se fue haciendo más lento. Recordé de las lecciones que me dio mi padre hace años, que eso no era buena señal. El capitán no redujo la velocidad, ni siquiera después de dejar atrás los límites del parque. Cuando llegamos a Copper Harbor, me entregó de inmediato al mismo guardabosques que me había recogido en Washington más temprano ese mismo día. Tras un corto viaje en auto hasta una península cubierta de césped, me vi entrando por la puerta de un faro hecho de ladrillos amarillos. Me quité la ropa empapada y congelada, y me sequé con una toalla, todavía medio entumido. El ranger me dio un pan Sancho, el tercer cambio de ropa del día, y un montón de cobijas. Me envolví en ellas y me dejé caer rendido en un sofá. Desperté de golpe, no sé cuánto tiempo después. El guía estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo un periódico de verdad. Mi gorra, empapada y casi irreconocible, descansaba sobre la mesita a su lado. Dobló el periódico en cuanto notó que me había despertado. ¿Te ves mejor? No respondí. Me pasó una taza de café, y noté, vagamente, que la luz del sol entraba por la ventanita del faro. El capitán me contó lo que pasó, dijo. Tomé un sorbo de café. 5 personas están vivas gracias a lo que hiciste, me clavó la mirada, y yo levanté la vista. Esas personas estaban en tierra del parque sin permiso. Y bueno, no se les habría permitido salir. No hasta que tú apareciste. Asentí. Y nos quedamos en silencio por unos minutos. Yo bebía café, y él miraba, tranquilo, por la ventana. Al rato, solté la pregunta que me venía molestando desde Yellowstone. ¿Por qué esas cosas vienen por mí? Pregunté mirando dentro de la taza. No lo sé con certeza. Le busqué la mirada, esperando una explicación en sus rasgos curtidos. Pero si quieres escuchar lo que creo, hizo una pausa, luego me miró de nuevo. Creo que tiene algo que ver con tu padre. ¿Mi papá? Levanté la cabeza, de golpe, completamente alerta. Nos quedamos viendo. Y entonces, despacio, con cuidado, me lo soltó. Tu padre es la única persona que ha matado a una de esas cosas. Tu papá es la única persona que ha matado a uno de esos seres.
Me dejé caer de nuevo en el sofá, el café se me enfrió en las manos, olvidado, mientras procesaba lo que acababa de decir el viejo guía. Entonces dije, cuéntame. Y con su voz rasposa y pausada, lo hizo. Tu viejo y yo éramos parte de la División de Servicios de Investigación del Servicio de Parques Nacionales. Si le preguntas a 100 personas, 99 no tienen ni idea de que los parques tienen su propio FBI. Pero sí lo tienen, y ya te imaginarás el tipo de cosas que implicaba ese trabajo. Un día, en pleno calor sofocante del verano, llega una llamada a la oficina de Washington. Un niño se había perdido en Mames Cave. Algo no olía bien, y querían que uno de los nuestros lo investigara. Así que, un par de horas después, ahí estábamos los dos, manejando un coche patrulla destartalado del parque por los bosques de Kentucky con las sirenas a todo volumen. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, el guardabosques a cargo, un tipo enorme, nos estaba esperando afuera. Ese lugar ya da mala espina en condiciones normales, pero ese día era otra cosa. Hay una larga escalera de concreto que baja por la colina hasta la boca de la cueva. Y mira, las escaleras en medio del bosque siempre son mala señal, pero estas parecían como si el suelo se estuviera tragando los escalones. Además, había rangers por todos lados, y todo el ambiente tenía un aire inquietante. ¿Qué les dijeron?, preguntó el grandote, y fue directo al grano. La verdad, no nos habían dicho mucho. Así que él nos puso al tanto. Robbie Abbott, 6 años. Está de vacaciones con sus papás, y lo llevan a un tour por las cuevas, dijo, señalando a una pareja joven que estaba sentada en las escaleras, abrazados el uno al otro. Los Abbott entran como a las 10 de la mañana. A las 11:10, la señora Abbott sale en pánico. Detiene al primer guardabosques que ve y le dice que su hijo desapareció y que el señor Abbott sigue adentro buscándolo. El ranger entra a las 11:15. Sale con el señor Abbott, pero sin rastro del niño. Con el tiempo, los papás se calman, aunque les costó. Y cuando empiezan a dar detalles, las cosas dejan de cuadrar. Según los Abbott, estaban en una cueva lateral, justo al salir del camino principal, y el señor Abbott llevaba de la mano al pequeño Robbie. Se voltea para decirle algo a su esposa, y mientras conversan, suelta al niño por un minuto. Se dan vuelta, y Robbie ya no está. Ni una pista. Como si se lo hubiera tragado la roca. Para cuando terminó de contarnos todo eso, ya me había dado cuenta de que los Abbott nos estaban escuchando. Así que le dimos las gracias al ranger y nos acercamos a la pareja. Se veían destrozados. Nos contaron prácticamente lo mismo que ya le habían dicho al grandote. Que se desviaron por un caminito lateral, el niño soltó la mano del papá y desapareció. Pero la mamá agregó un detalle que el guardabosques no había mencionado, que Robbie llevaba sus zapatos nuevos, esos que se iluminan con luces rojas al caminar. Tu papá y yo hablamos en privado un momento. Estábamos de acuerdo en que había algo raro, pero decidimos pedirle si nos podían llevar al lugar donde ocurrió todo. Cuando se lo preguntamos, el señor Abbott puso cara de valiente y dijo, yo los llevo. Y el ranger insistió en acompañarnos también, para asegurarse de que no nos perdiéramos. Así que cada uno tomó una linterna, y los 4 nos metimos. Bajamos por esas escaleras, directo a la cueva. El guía hizo una pausa y suspiró con fuerza. Luego se levantó y fue hasta un gabinete en una esquina de la sala. Estuvo hurgando un rato, hasta que sacó una botella alta, de vidrio ámbar. Sin decir nada, sirvió un buen trago de ese licor en su café, y volvió a sentarse en su sillón, botella en mano. Me ofreció la botella. Todavía sentía el frío hasta los huesos por todo lo de Isle Royale, así que acepté y vertí un poco en mi propia taza. Entonces el viejo continuó. Dije antes que la entrada de esa cueva da miedo incluso en los mejores días. Bueno, ese no era un buen día. La entrada parece un agujero negro gigantesco en la tierra. Siempre está goteando, incluso en días despejados como ese. Además, siempre sopla una brisa desde adentro. Desde adentro. No hacia la cueva. Así que cuando bajamos por esas escaleras, adentrándonos en la tierra, sentí como si estuviera caminando hacia mi propia tumba. Una vez adentro, Abbott y el ranger nos guiaron con paso firme por las cuevas. Al salir de la entrada tomamos a la derecha, y llegamos a una cámara tan grande que tiene una escalera construida dentro. Esa cosa zigzaguea 4 o 5 veces. La llaman la torre. La entrada y varias zonas más desarrolladas están iluminadas con luces eléctricas. Así que esa parte estaba bien iluminada, pero a medida que bajábamos, todo se oscurecía.
Doblamos a la izquierda al salir de esa escalera, pero después de eso, no sabría decirte a dónde fuimos. Intenté seguir la ruta, pero como el ranger iba con nosotros y se supone que conocía el lugar, no me preocupé tanto. Después de unos 20 o 30 minutos de caminata, el señor Abbott nos detuvo y dijo, fue aquí. La electricidad había terminado varias curvas atrás, así que solo teníamos la luz de nuestras linternas. La oscuridad de cueva es otro tipo de oscuridad. Normalmente puedes ver contornos o algo de movimiento. Pero ahí abajo, bajo las piedras, la oscuridad se te pega encima como si estuviera viva. Por eso nos parecía tan raro que alguien trajera a su hijo por uno de esos pasadizos tan lejanos. Pero igual nos pusimos a buscar. Tu viejo le pidió al ranger y a Abbott que se hicieran un poco para atrás y nos pusimos a revisar el suelo, buscando cualquier rastro del niño. Pero después de por lo menos media hora, no encontramos ni una sola señal. Ni huellas, ni el más mínimo rastro de que Robbie hubiera estado ahí. Tu papá le preguntó a Abbott si estaba completamente seguro de que ese era el lugar. Y él respondió que estaba bastante seguro. Entonces, justo después de que tu papá hiciera la pregunta, se dio vuelta y levantó la linterna bien alto. Y Abbott se puso justo detrás de él. A centímetros. Todavía tengo esa imagen grabada, como si te estuviera viendo a ti ahora mismo. El tipo se había puesto pálido. Blanco como fantasma. Y sus ojos. Algunos animales tienen una capa reflectante detrás del ojo. Por eso se les ven los ojos brillando en la oscuridad, como a los gatos. Pero los humanos no tenemos eso. Por eso cuando nos toman una foto con flash, nos salen los ojos rojos. No hay nada que refleje la luz detrás, así que pasa directo y se ven los vasos sanguíneos. Pero cuando tu papá levantó esa linterna, los ojos de Abbott brillaron en amarillo verdoso. Como los de un animal. Se me revolvió el estómago. Pero antes de poder decirle algo a tu viejo, o siquiera decirle a Abbott que se alejara, escuchamos algo. Un eco que rebotó por toda la cueva. Hice callar a todos, y nos quedamos en silencio, pegados unos a otros. Y entonces volvió a sonar. Esta vez más claro. Hola. Era un grito agudo, lleno de miedo. Como el de un niño perdido. Tenía que ser Robbie. Por un momento me olvidé de lo raro de Abbott y sus malditos ojos, así que grité de vuelta. ¿Robbie? Dije. Robbie, venimos a ayudarte. ¿Quién está ahí? Volvió a responder la voz. Sonaba emocionado, pero aún con miedo. Robbie, le dije, somos guardabosques. Tu papá está con nosotros. Empujé a Abbott y él también gritó. Robbie, soy papá. Vamos a ir por ti. Quédate donde estás y sigue gritando para que podamos encontrarte. Y los cuatro seguimos más adentro en la cueva, guiados por esa voz. Al poco rato, en medio de la oscuridad, a lo lejos, vi un par de luces parpadeando en rojo. Como a unos centímetros del suelo. Como esos zapatos que se iluminan cuando camina un niño. Corrimos hacia ellas, metiéndonos más en lo oscuro. Pero las luces se alejaban. Como si Robbie estuviera corriendo. Nosotros seguíamos llamando, y él seguía respondiendo. El ranger y Abbott se nos adelantaron. Abbott iba como loco, nada lo detenía. Y el ranger no se le despegaba. Tu papá y yo quedamos un poco atrás, y los otros dos doblaron una curva bien cerrada delante de nosotros. El túnel se fue estrechando. Ya teníamos que avanzar de a uno y encorvados. Pero al doblar la esquina, nos topamos con un montón de rocas que bloqueaban el paso. Solo había un hueco pequeño, un poco elevado, y teníamos que meternos de lado. Levanté la linterna, pero no podía ver mucho más allá de las piedras. Gritamos, y escuchamos la voz del ranger. Por aquí. Me costaba imaginar a ese tipo grande metiéndose por un espacio tan angosto. Pero supuse que conocía bien las cuevas y no le di más vueltas. Entonces tu papá me dice, voy primero. Ni siquiera esperó mi respuesta. Empezó a escalar, y antes de que me diera cuenta, ya se había colado por ese hueco. Yo esperé unos segundos. Y de repente, del otro lado, pegó un grito, y escuché unas rocas moverse. Me apuré a pasar detrás de él. Trepé por las piedras. Metí la cabeza y un hombro en el hueco, y traté de empujar el resto del cuerpo usando los pies. No estaba seguro de que fuera a lograrlo. Por un instante, me quedé atascado. El corazón se me aceleró, sentía que las rocas me apretaban. Pero después de unos segundos, el uniforme cedió y logré pasar. Me tomó un momento ubicarme del otro lado.
Levanté la linterna. La caverna era tan grande que no le veía las paredes. Creí escuchar agua corriendo en algún lado, pero no estoy seguro. Tu papá estaba apenas adelante del hueco, con la linterna levantada. Pero solo, estaba parado ahí. Danny, le dije. ¿Qué pasa? ¿Está el niño? No me respondió. Estaba mirando algo en el suelo. Así que me le acerqué. Y vi lo que él estaba viendo. Todavía me revuelve el estómago recordarlo. Ahí en el piso, estaba el Ranger. O, lo que quedaba de él. La única palabra que me viene a la cabeza para describirlo es montón. El tipo estaba hecho un montón húmedo, destrozado, tirado en el suelo de la cueva. Y encima de todo eso, cuidadosamente puestos como si alguien los hubiera acomodado, estaban los zapatos de luces rojas, todavía parpadeando. De Abbott no había ni rastro. Me quedé junto a tu papá, mirando en silencio. Hasta que una voz rompió el momento. Por aquí. Era otra vez la voz del niño. Pero rebotaba por las paredes de la caverna, tan fuerte, que no se podía saber de dónde venía exactamente. Luego otra vez, pero esta vez una voz distinta. Estamos por aquí. La de Abbott ahora. Me adentré un poco más en la cueva, saqué mi linterna del cinturón y empecé a alumbrar todo alrededor. Tu papá también levantó su linterna con una mano y sacó la suya con la otra. Los dos iluminamos la oscuridad. Y entonces, pasaron dos cosas, una detrás de la otra. Primero, la voz del niño volvió a sonar. Hola. Y segundo, mi luz encontró de dónde salía esa voz. Y te juro por lo que quieras, eso no era Robbie Abbott. Pegado a la pared, bien arriba, estaba una cosa pálida, blanca, que apenas si tenía forma. Su cuerpo era largo, sin forma, como una larva gigante. Se sostenía de la roca con 4 brazos delgados, con doble articulación y unos dedos largos que parecían humanos. Y su cara, tenía 2 ojitos negros a cada lado de una cabeza redonda. Y entre ellos, 2 hendiduras largas, como ranuras irregulares. Supongo que eran las narices. Pero casi toda esa cabeza era pura boca. Una boca enorme llena de dientes finos como agujas. Y cuando le apunté con la luz a los ojos, brillaron en amarillo verdoso. Como los de un animal. Y cuando abrió la boca, salió la voz de Robbie y dijo: ¿Quién está ahí? Me quedé paralizado. No pude hacer otra cosa que quedarme mirando. Hasta que otra voz, desde otro punto de la cueva, gritó: por aquí. Era la voz de Abbott. Y luego otra más. A través de ahí. La del Ranger. Después, un coro de voces retumbó por todos lados. Cada vez más fuerte. Rebotaban en las paredes. Escuché al Ranger. Escuché a Abbott. Escuché al pequeño Robbie. Y luego, una mujer gritando desesperada: ¿dónde está mi hijo? Y los sollozos entrecortados de un niño. Y las 3 voces, gritando, llorando, chillando por las cuevas como si las estuvieran despedazando vivas. Eso fue suficiente para mí. Le grité a tu papá que corriera. Y lo hizo. Yo había avanzado un poco más dentro de la caverna mientras alumbraba con la linterna, y él estaba más cerca del hueco por el que habíamos entrado. Corrió hacia allá. A nuestro alrededor, ese sonido de dedos deslizándose por las piedras venía de todas partes, mezclado con esas voces horribles que rebotaban sin cesar. Tu papá se metió por el hueco, y yo fui detrás. Escalé, y de nuevo logré meter la cabeza y los hombros. Pero el pecho y el abdomen no pasaban entre esas rocas. Me empujé contra las paredes, pero no lograba encontrar el ángulo. Ese sonido de dedos arrastrándose y las voces se sentían cada vez más cerca, justo detrás de mí. Las piedras parecían cerrarse, aplastándome. Pero tu papá logró agarrar mi chaleco. Y me jaló con fuerza justo cuando sentí unos dedos rozándome los tobillos. Los dos salimos corriendo. Yo no tenía la menor idea de por dónde habíamos venido. Pero tu papá sí. Y volamos por esas cuevas. Todo mientras ese sonido de garras y esas voces horribles nos seguían, apenas a unos pasos detrás. Llegamos a la torre, y subimos las escaleras de 2 en 2. Cuando salimos por la entrada, yo no podía respirar del cansancio. Y lo que nos había seguido, ya no estaba. Me detuve un segundo. Miré hacia atrás, dentro de la cueva. Y juro que vi un par de ojos amarillo verdosos parpadeando, justo detrás de nosotros. Pero me di la vuelta, y para entonces tu papá ya iba directo hacia la señora Abbott. Le dijo: señora,
por su seguridad, tiene que venir con nosotros. Ella, claro, se negó. Preguntaba dónde estaba su esposo, dónde estaba su hijo. Pero tu papá no decía nada, solo repetía, por favor, venga conmigo, mientras la llevaba directo al auto y la sentaba en el asiento trasero. Yo no sabía bien qué estaba pensando, pero confiaba en él. Así que me subí al asiento del copiloto, él encendió las sirenas y salimos volando del parque. En cuanto arrancamos, la señora empezó a lanzar preguntas desde atrás. ¿A dónde me llevan? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hijo? No teníamos respuestas. Pero cuando ya estábamos por salir del parque y el puesto del guardabosques se veía a lo lejos, fue cuando todo se descontroló. Empezó a gritar con desesperación. A llorar. Yo traté de calmarla, le dije que todo iba a estar bien. Íbamos como a 100 por hora. Y cuando volteé hacia atrás, lo que vi no era una madre asustada. Estaba pálida. Igual que el esposo en la cueva. Y su cuello parecía más largo de lo normal. Empezó a patear, a golpear las ventanas. Y su voz empezó a cambiar también. Primero era su voz, la de madre asustada. Luego, los sollozos de un niño perdido. Luego, los gritos furiosos de un hombre adulto. Y justo cuando estábamos a punto de cruzar los límites del parque, con una fuerza animal que no he visto jamás, pateó el vidrio de seguridad del carro patrulla y se lanzó por la ventana. Tu papá frenó en seco y yo casi salgo volando por el parabrisas. Cayó a unos metros de distancia. Tu papá salió corriendo hacia ella y yo traté de soltarme el cinturón como pude para seguirlo. Cuando llegué, ya estaban los dos forcejeando en el suelo. La boca de ella se había hecho el doble de grande que la de un humano y los dientes se le habían transformado en agujas afiladas. Estaban rodando por el asfalto, ella pataleando, gritando, mordiéndole. Y él, esforzándose por inmovilizarla. Ella logró morderlo. Le arrancó un pedazo del hombro, justo cerca del cuello. Pero tu papá, sangrando y todo, arrastró a esa cosa hasta el puesto de los Rangers. Y ella peleaba cada centímetro del camino. Pero cuando logró sacarla por completo del parque, apenas un poquito más allá, esa cosa se quedó completamente quieta. Y soltó un chillido agudo, horrible, entre el grito de un lince y el sonido de metal raspando una pizarra vieja. Y entonces, como si fuera una planta marchitándose en cámara rápida, se encogió hasta quedar en un bulto marrón y seco. Luego vino una brisa, y se la llevó. Deshecha. Como polvo en el viento. A tu papá lo atendieron de inmediato. Después llamamos a la oficina esa misma tarde. Y él les contó todo. Cada palabra. Los Abbott nunca aparecieron. Pero te puedo asegurar que jamás salió nada de eso en las noticias. Y si preguntas por ahí, nadie va a decirte una sola cosa. El guía dejó que esa última frase se desvaneciera en un susurro. Casi no se había movido mientras contaba todo, pero al terminar, se hundió en la silla, como si la historia le hubiera drenado hasta la última gota de energía. Después de un largo silencio, cruzamos miradas. Y con su voz rasposa, casi apagada, el viejo terminó. ¿Quieres saber por qué esas cosas vienen por ti? Dijo, tomando un último sorbo de su café. Tu papá arrastró a una de ellas, a patadas y mordidas, fuera de los parques, con sus propias manos. Y no creo que sean del tipo que olvida. Estarás a salvo aquí esta noche, dijo el guía, con un gesto firme, como si intentara convencerse a sí mismo más que a mí. ¿Seguro? Pregunté, con la voz temblando. Pero tragué el miedo y lo miré directo a los ojos. No sabemos mucho sobre esas cosas. Pero sabemos que no pueden salir de los parques y tampoco pueden entrar en propiedad de los guardabosques. Pensé por un segundo en ese oso demasiado alto que vi parado frente a mi ventana en Shenandoah. Y asentí. No volveré hasta la mañana, dijo, girando hacia la puerta de la cabaña del Ranger. Se detuvo un momento, con la mano en el picaporte. Si logramos sacar a esa gente de aquí, chico, será gracias a ti. Empujó la puerta y salió hacia la luz dorada del atardecer. Un momento después, escuché el motor de su camioneta y el crujido de las piedras. Lo vi por la ventana alejarse por el camino. Apenas se fue, aseguré la puerta con el pestillo y giré la cerradura. La pequeña cabaña del guardabosques no ofrecía mucho entretenimiento. Las paredes de madera solo tenían una gran ventana junto a la chimenea. En la pared opuesta había un sofá de cuero marrón, gastado y viejo, seguramente por generaciones de Rangers. Más allá, en la cocina, un horno de leña ocupaba casi todo,
y en el dormitorio había solo una camita simple. Al menos la ventana daba una buena vista. Después del camino de grava, el bosque se extendía denso, iluminado por los últimos rayos del sol. Intenté mantenerme ocupado con tonterías para distraerme. Encendí la chimenea. Corté unas verduras. Barrí el piso, aunque ya estaba limpio. Mientras hacía todo eso, me permití pensar, aunque fuera por un rato, que quizá la noche pasaría tranquila. Pero cuando me senté en el sofá con un libro en las manos, supe que no iba a tener tanta suerte. Me costaba concentrarme. Las palabras se me mezclaban, tenía que releer los mismos párrafos una y otra vez. Me rendí y abrí la laptop. No me sorprendió que no hubiera wifi en la cabaña, pero por suerte tenía señal en el celular, así que activé el hotspot y me conecté. Empecé a leer las noticias. Y sí, como siempre últimamente, todo mal. Por curiosidad, me puse a revisar las páginas de los parques nacionales. En todo el país los abrían y cerraban según la zona y la temporada, cada uno con reglas distintas. Fue justamente ese caos el que me llevó a Yosemite y otra vez a los parques. Cuando el guía me llamó, no me sorprendió. Me extrañó más bien que no lo hubiera hecho antes. Esa confusión de reglas solo provocaba que la gente terminara entrando en zonas donde no debían estar. Y ahí es cuando se topaban con esas cosas que viven dentro de los parques. Un golpe en la puerta me sacó de golpe de la pantalla. El corazón me dio un brinco. Miré por la ventana. El sol ya se había ocultado entre los árboles. Me puse de pie, con cuidado, y crucé el pequeño salón. El golpe sonó de nuevo. ¿Quién es?, pregunté desde la puerta, con la voz otra vez temblorosa. Soy yo, chico, ábreme. Era la voz del guía, ronca y medio molesta. Solté el aire que había estado conteniendo. Pero cuando puse la mano en el pestillo, algo me detuvo. La puerta no tenía mirilla. Pero desde la ventana del otro lado de la cabaña, donde lo había visto irse, no había rastro de su camioneta. Y entonces pensé en el berrido de aquel alce en Yellowstone. Aparté la mano del pestillo y di un paso atrás. La voz sonó de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, con cautela, pregunté. ¿Fuiste guía en Wyoming? ¿Cómo se llamaba el rancho? Silencio. ¿Hablas en serio, chico?, respondió por fin, ya molesto. Seguía sonando como él, su voz vieja y arrastrada, pero había algo raro. Como desgastado. Como si estuviera forzando cada palabra. No dije nada. Me quedé ahí, inmóvil. Entonces la voz volvió a hablar. Pero esta vez, era diferente. Ya no sonaba como el guía. Ahora era como si una cosa intentara imitar la voz de un humano, sin tener las cuerdas vocales para hacerlo. O como si alguien hubiese pegado pedazos de grabaciones distintas y las reprodujera en unos altavoces viejos, rotos. Como quieras. Escuché cómo se alejaba. Primero, con pasos humanos, normales. Luego, con un sonido de patas arrastrándose. Varias. Logré calmar mi respiración y me dejé caer en el sofá. Me quedé mirando la puerta. Pensando qué tan seguro estaba, realmente, en esa cabaña como había dicho el guía. Y pensando también, que otra cosa me iba a lanzar el parque esta vez. Sobre lo primero, todavía no lo sé con certeza. Sobre lo segundo, no tuve que esperar mucho. Por la ventana de la pared del fondo, vi algo. Una figura pequeña. De un niño. Arrastrándose desde el borde oscuro del bosque. Por favor ayúdame, dijo una vocecita que apenas se oía. Sonaba quebrada. Asustada. Por un momento, una parte de mí pensó, tal vez sí es un niño. Tal vez está herido. Tal vez debería salir a ayudarlo. Pero no. Mientras lo veía arrastrarse más allá del bosque, su cuerpo torcido, su forma extraña. Esa idea desapareció al instante. Porque el niño no tenía piernas. La parte de atrás de su cuerpo, de la cintura para abajo, era solo una masa sin forma, azul, como del color de unos jeans. Y parecía arrastrarse por el suelo mientras el niño se impulsaba con los brazos. Negué con la cabeza y me levanté para cerrar las cortinas. Lo que sea que estaba imitando a ese niño, debió darse cuenta de que su actuación no estaba funcionando. Porque en cuanto me puse de pie, la figura se levantó usando solo sus manos, y se arrastró hacia el bosque a una velocidad antinatural. Miré de reojo hacia la puerta para asegurarme de que el pestillo seguía cerrado. Y cuando volví a mirar por la ventana, la cosa ya estaba ahí.
La figura era parecida a un humano, pero apenas. Tenía todos los rasgos que uno esperaría, 2 ojos, una nariz y una boca. Pero cada uno de esos rasgos estaba mal, torcido. La cabeza era demasiado grande. Redonda, ancha, carnosa, sin la forma que le daría un cráneo real. Más bien parecía una bola de plastilina a la que un niño le pegó una cara mal hecha. Los ojos eran pequeños, negros, como de canica, y estaban muy separados, cada uno a un lado de esa cara informe. La boca, una simple línea delgada y recta, atravesaba todo el rostro. Pero lo más raro, era la nariz. Esa sí era perfecta. Como si la criatura hubiera logrado replicar solo una parte del cuerpo humano y la hubiera clavado. Cuando llegué a la ventana, esa cosa presionó su horrenda cara contra el vidrio. Y yo, me quedé congelado. Entonces, de pronto, la criatura giró la cabeza bruscamente hacia el bosque. Como si algo se moviera ahí. Y juro que por un momento, pareció asustada. Pronto vi que fue lo que la hizo reaccionar así. Desde el borde del bosque apareció una figura, parecía un hombre. Caminaba hacia la cabaña con calma, sin apuro. Tenía el pelo largo y gris, recogido como podía, y una barba descuidada, pero claramente trataba de mantenerla arreglada. Y mientras se acercaba, me olvidé por completo del monstruo que me había tenido paralizado. Porque cuando vi su rostro, y me crucé con sus ojos azul intenso, exactamente del mismo tono que los míos, supe que lo conocía. Supe quién era. Supe quién había hecho huir a esa cosa. Aún dudando de lo que veía, lo dije en voz baja. ¿Papá? Y el viejo, solo sonrió. Fue demasiado para procesar. En cuestión de minutos, vi como una de esas cosas pasaba de hacerse pasar por un niño destrozado a convertirse en una pesadilla salida de un muñeco deforme. Y después, mi padre, a quien creía muerto desde hacía años, salió del bosque como si nada y la espantó. Se acercó a la puerta. Todavía desconfiando, con el corazón en la garganta, intenté encontrar una pregunta que solo mi papá sabría responder. ¿Qué me regalaste en mi cumpleaños 16? Una 4Runner gris. Respondió tranquilo, con esa voz grave que heredé de él. ¿Y todavía sirve esa cosa? Me salió un ruido más que una palabra. No podía hablar. Pero por suerte, él volvió a hacerlo. Y mira, conozco cada truco de esas cosas. Si yo fuera tú, tampoco me dejaría entrar. Así que, ¿qué te parece si nos sentamos a hablar? Y si después de eso decides que sí soy yo, entonces me dejas entrar cuando quieras. Asentí, aunque luego me di cuenta de que no podía verme, así que dije, con voz torpe. Está bien. Me senté del lado de adentro, apoyado contra la puerta. Y escuché cómo él hacía lo mismo del otro lado. Y nos quedamos así, por horas. Hablando. Le conté sobre mi vida. Lo que había vivido. Lo que había visto. En un momento incluso agarré la laptop que estaba en el sillón y le leí algunas de mis historias de los parques. Y él también me contó algunas cosas. Y en algún momento, me quedé dormido ahí. Él también. Puedo escuchar sus ronquidos ahora, del otro lado de la puerta, mientras escribo esto. Escuchar ese sonido de nuevo me hizo sentir como si viajara al pasado, a esas noches largas o mañanas tranquilas de mi infancia. A un tiempo más simple. Más feliz. Durante esas horas, no estuve del todo seguro. Pero cuando escuché esos ronquidos, supe la verdad. Y ahora lo sé sin dudarlo. El hombre afuera, es mi papá. Editado, 31/7. Estuve viendo cómo funciona este sitio, y parece que tienes que avisar cuando editas algo. Así que supongo que también debo decirles que yo no soy el chico que publicó el resto de esta historia. Acá, él me llamó el guía, así que si quieren pueden decirme así. Leí casi todo lo que escribió. Cambió algunos detalles, supongo que para que nadie pudiera identificarlo. Pero todo lo demás. Lamento decirles que es cierto. Quizá notaron que hablé en pasado, era. Verán, cuando volví hoy, listo para buscar al chico y hablar con él sobre las vidas que había salvado, la cabaña estaba vacía. Ni rastro del chico. Ni rastro del viejo. Lo único que encontré fue una mochila con ropa limpia, y su laptop, abierta en esta misma página. Así que supongo que me toca a mí cerrar la historia. Me gustaría poder decirles qué pasó con él, pero no lo sé. Quizás sí era su padre. Quizá ahora los dos están juntos, en algún lugar del bosque. Pero no lo creo.
Así que si algún día vas a Yosemite y ves a un senderista con una gorra azul marino bajada hasta los ojos y una mirada azul intensa que parece clavarse en el alma, y si, cuando te hable, lo hace con una voz grave que retumba como un trueno, creo que lo mejor sería que no le contestes. Porque puedo asegurarte una cosa. Los parques nacionales no existen solo para conservar la naturaleza.